Yo, que estuve ciego durante 18 años, abrí los ojos por primera vez. Solo para descubrir que la esposa con la que comparto lecho es, en realidad, la emperatriz actual. Y que la criada a la que molestaba todos los días pellizcándole las mejillas es nada menos que la espadachina inmortal más poderosa del mundo. Incluso el gran perro amarillo que me movía la cola en casa resultó ser un antiguo demonio colosal que ha vivido por 300.000 años. Todo esto porque la emperatriz temía que alguien con malas intenciones me utilizara. Así que ordenó a la gente del palacio que se hiciera pasar por gente del pueblo. Pero lo que ella nunca se imaginó es que yo no estaba realmente ciego, sino que decidí sellar por mi propia cuenta mi vista y mi percepción espiritual. Todo porque, al reencarnar en esta historia, desperté el sistema del santo de la espada ciego. Con solo mantener mis ojos sellados, puedo hacerme más fuerte constantemente. Y además puedo obtener recompensas increíbles del sistema. Cuando me quedé ciego por primera vez, como no estaba acostumbrado y no tenía ni una gota de poder espiritual, estuve a punto de morir de hambre en la calle, y fue justo en ese momento que conocí a una chica de una familia adinerada. Me dijo que, para evitar que su familia la obligara a casarse, quería que me casara con ella para calmar a sus padres. Como me estaba muriendo de hambre, por supuesto que acepté encantado. Y así fue como empecé a llevar una vida feliz. Hoy se cumplen 10 años desde que sellé mis ojos. De repente, el sonido de notificación del sistema resonó en mi mente. Tuve una suerte increíble. Me tocó una recompensa de nivel celestial. La intención de espada del espacio y el tiempo. En ese instante, una intención de espada tan abrumadora como un tsunami se filtró un poco y abrió una grieta gigantesca en el inmenso cielo. Un solo corte rompió los cielos. Me asusté tanto que me apresuré a ocultar mi poder. Y me repetí en silencio. Aún no soy invencible. Tengo que mantener un perfil bajo. Mi señor, ¿se encuentra bien? La criada, Su King Q, abrió la puerta a toda prisa. Tenía los ojos llenos de miedo y confusión. ¿Qué me va a pasar? Respondí, y le di un suave pellizco en su tierna y tersa mejilla. Al sentir la suavidad de su piel en mis dedos, se me ocurrió preguntarle de repente. King Q, ¿te gustaría aprender a usar la espada? Su King Q se cubrió las mejillas totalmente sonrojadas y asintió tímidamente. Sí quiero proteger a mi señora y a usted, mi señor. Al escucharla, puse las manos a la espalda y mostré una mirada nostálgica. Hace mucho tiempo, un anciano de barba blanca me dijo que yo tenía una constitución increíble y que era un genio de las artes marciales entre 1.000.000. Así que me entregó un manual sagrado de esgrima titulado 5 años de práctica de espada, 3 años de simulacros. También me dijo que era no sé qué gran maestro de la espada llamado Li Chungang, y hasta alardeaba diciendo: si el cielo no me hubiera traído al mundo a mí, Li Chungang, el camino de la espada habría estado en la oscuridad eterna. Yo pensé que era un viejo estafador, así que lo hojeé y usé el libro para nivelar la pata de una mesa. Pero bueno, algunas de las enseñanzas sobre la espada que venían en el libro no estaban tan mal. Hoy te las voy a enseñar. Al principio, Su King Q solo lo hacía para seguirme la corriente. Fingía estar muy interesada, pero a medida que iba escuchando, su respiración se aceleraba. Un brillo de iluminación apareció en sus ojos. Una poderosa intención de espada se condensó a su alrededor formando flores de loto de luz. Poco después, su cuerpo tembló por completo y rompió su límite espiritual ahí mismo. Había alcanzado el reino de las nubes de primer grado. El corazón de Su King Q latía desbocado, como un mar en plena tormenta. La mirada que me dirigió estaba llena de un profundo respeto. El esposo de la emperatriz es verdaderamente insondable, pensó. Yo, en cambio, di un bostezo y me estiré, sin tener ni la menor idea de que acababa de crear a una maestra de élite. Murmuré que iba a salir a comprar la comida y salí de casa. Este supuesto pueblito era, en realidad, el gran palacio Daiji que había sido demolido y reconstruido. El actual primer ministro, Yang Kanggai, que se hacía pasar por el jefe del pueblo, miraba la grieta del cielo con una expresión de pura preocupación. Al verme acercar apoyado en mi bastón, se tragó todo su orgullo de inmediato y me saludó con mucho entusiasmo. Recordé otra recompensa del sistema, la mano lectora de huesos del dragón, y quise probar qué tal me iba adivinando el futuro. Así que le planté la mano en toda la cara al primer ministro del imperio y empecé a palparle. A Yang Kanggai se le marcaron las venas de la frente por la furia. Él, que solo respondía ante la emperatriz y estaba por encima de todos, jamás en su vida había soportado semejante humillación. Viejo, tu destino es extraordinario. Deberías estar nadando en oro y ser ministro en la corte. ¿Por qué te escondes aquí siendo el jefe del pueblo? Fruncí el ceño, y le tiré de la nariz con más fuerza, exigiéndole que reflexionara sobre sus propios errores. ¿Te han subido el sueldo en todos estos años? ¿De verdad has estado trabajando duro? Tienes una aura oscurecida en la frente. Te espera una desgracia sangrienta. Peft, el comandante de la Guardia Imperial, que vendía vino en el puesto de al lado, no aguantó más y soltó una carcajada. El gran primer ministro, que normalmente hacía temblar a todos, ahora estaba siendo regañado por un ciego que le tiraba de la nariz. Justo en ese momento, la emperatriz Dongfang Liuli, con un elegante vestido rojo, se acercó a paso lento. Acababa de escuchar el informe de Su King Q y había desarrollado una profunda curiosidad por mí. Para entonces, yo ya me había acercado al puesto de verduras. El vendedor no era otro que Shao Gou, el príncipe de Su, que estaba planeando una rebelión en secreto. Amigo, ¿tienes brotes de ajo? Shao Gou, que estaba de un humor de perros, me gritó sin molestarse en levantar la vista. ¿Estás ciego? ¿No lo puedes ver tú mismo? Señalé la venda negra de seda que cubría mis ojos y le respondí con total sinceridad. Pues la verdad es que sí. Al levantar la vista y ver que era yo, la cara de Shao Gou se oscureció de rabia. Su gran sueño siempre había sido rebelarse y,
tras la victoria, hacer suya a la emperatriz. Así que me odiaba a muerte, viéndome como un rival amoroso. Tiró las verduras de mala gana, pero de repente, le dije con un tono misterioso: «Oye, hermano, por tu acento. Eres de Su, ¿verdad? Deberías sacar de allí a tu mujer y a tus hijos cuanto antes. No dejes que se queden ahí». Shao Gou se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque el rey de Su va a iniciar una rebelión. Su queridísimo hijo ya entró a la capital para armar un caos interno. No pasará mucho tiempo antes de que ejecuten a toda su familia. Al escuchar estas palabras, Shao Gou sintió como si le cayera un rayo y palideció. Aún ni siquiera he puesto en marcha mi plan. ¿Y este ciego ya lo sabe? ¿Cómo te enteraste de eso? Me clavó la mirada, con el rostro lleno de puro instinto asesino. Sonreí de forma enigmática y le di unas palmaditas en el hombro con total tranquilidad. Soy un ciego adivino. Es bastante lógico que lo sepa, ¿no crees? Lárgate de aquí. Shao Gou estaba tan furioso que casi escupe sangre. Estaba a punto de soltarme una lluvia de insultos, pero su voz se cortó en seco. Y es que vio a la mismísima emperatriz, que aunque vestía de forma casual, imponía una autoridad arrolladora. Acercándose hacia nosotros a paso firme. ¿Qué haces tú por aquí? Giré la cabeza y le sonreí con dulzura a esa presencia tan familiar para mí. Dongfang Liuli me miró con una sonrisa a medias en sus preciosos ojos, y luego miró de reojo a Shao Gou, que estaba empapado en sudor frío. Solo daba un paseo. Los escuché hablar hace un momento sobre ese asunto de que el rey de Su planea una rebelión. Me encantaría escuchar los detalles. En un abrir y cerrar de ojos, el bullicioso mercado quedó sumido en un silencio sepulcral. Era cierto eso de que la ignorancia no conoce el miedo, atreverse a burlarse de un rey en público. Se escuchó un jadeo colectivo en el mercado, pero yo me encogí de hombros, restándole importancia. Me puse serio y declaré: no estoy hablando por hablar. Desde que la emperatriz subió al trono hace 3 años, el rey de Su, Shao Yuan, empezó a acumular tropas y a expandirse. Ha estado reclutando a mercenarios y criminales a diestra y siniestra. Sus ambiciones están más que claras, y ahora, su hijo Shao Gou se ha infiltrado en la capital con asesinos, solo esperando a que estalle el caos. Y un ejército de 1 millón de hombres marchará directamente hacia la capital. Al terminar de hablar, el silencio era tan profundo que se podría haber escuchado caer un alfiler. Shao Gou estaba en estado de shock absoluto. El terror que sentía superó por completo a la ira. ¿Acaso este ciego activó los trucos para ver todo el mapa? Ha expuesto un plan ultrasecreto que llevamos años preparando, como si fuera un chisme cualquiera. ¿Y tienes pruebas de todo esto?, preguntó Dongfang Liuli, con un tono mucho más serio, pero en su voz se notaba un ligero toque de frialdad. Para mantener la paz del pueblo, hoy haré una predicción para que todos me escuchen. Con el rostro lleno de rectitud, conté con los dedos y predije que los asesinos liderados por Shao Gou, en este mismo instante, seguro están escondidos en la mansión del primer ministro, preparándose para desatar un baño de sangre. Yang Kangai, quien fingía ser el jefe del pueblo, se le ensombreció el rostro de golpe. Este ciego había acertado otra vez. La emperatriz lanzó una mirada, y el comandante de la Guardia Imperial desapareció al instante. Un momento después, llegó un reporte secreto. La información era cierta. Shao Gou perdió la cabeza por completo. Fue arrastrado como un pez muerto por la Guardia Imperial, con su poder espiritual sellado. Antes de irse, me miró como si quisiera comerme vivo. Pero yo estaba demasiado feliz, disfrutando de mi buena acción del día. Le grité a sus espaldas: amigo, trae rápido a tu esposa y a tus hijos para que se refugien. Tuviste mucha suerte de encontrarte conmigo. Shao Gou se enfureció tanto que escupió un chorro de sangre, y se desmayó ahí mismo. Al día siguiente, yo estaba acostado en mi silla de bambú, tomando el fresco, cuando de repente escuché la voz del sistema. Has aplastado con éxito al protagonista del destino, Shao Gou. Le has quitado 500 puntos de suerte. Recompensa: la hierba espiritual de grado celestial, el loto ardiente de los 9 soles, y 100 kilos de comida para perros de grado divino. Esa hierba podía curar la enfermedad de frío que la emperatriz padecía desde hacía años. Algo único en el mundo. Pero yo no tenía la menor intención de regalársela a la emperatriz. Al fin y al cabo, ella era una extraña. Mi esposa es mucho más importante. Mi querida Liuli era solo una chica normal. Si se tomaba esta medicina, al menos viviría 100 años más. Así que arranqué el loto, lo machaqué, lo eché con acento agudo en la olla de las 1000 bestias, y preparé un tazón de avena medicinal que parecía común, pero rebosaba de energía espiritual. Cariño, ¿ya me extrañabas en este ratito sin vernos? La puerta del patio se abrió. Dongfang Liuli se acercó sonriendo. Aunque llevaba ropa sencilla, no podía ocultar su aura tan elegante. Le sonreí mientras le pasaba el tazón de avena y le dije: ven, tómate esto para que se te quite el cansancio. La luz de la mañana iluminaba nuestro patio. Era una escena tan tranquila, como la de cualquier matrimonio normal. Pero transmitía una calidez preciosa. Dongfang Liuli se quedó helada. Como una emperatriz implacable, estaba acostumbrada a las intrigas y a la frialdad del palacio. Pero en ese momento, al ver la dulce sonrisa de su esposo ciego, sintió que algo le tocaba suavemente el corazón. Sin decir una palabra, tomó el tazón y le dio un sorbo. Y de repente, sus ojos fríos se abrieron de par en par. Ese sabor era el loto ardiente de los 9 soles, la medicina divina que había buscado por años sin éxito. Y este hombre la había convertido en un simple tazón de avena caliente y se la había entregado como si nada. Un calor reconfortante recorrió todo su cuerpo, y esa enfermedad de frío que la atormentaba desapareció en un instante. Saqué un pañuelo y, con total naturalidad, le limpié los restos de avena de la boca. En ese momento, la mente de Dongfang Liuli se quedó en blanco. Todas sus tácticas de poder, toda su majestad imperial, se derrumbaron por completo ante tanta ternura.
Me miró fijamente y, sin poder evitarlo, me preguntó: la familia Dongfang ha servido a la corona por generaciones. Si te pidiera que trabajaras para la emperatriz, ¿aceptarías? Ni loco. Lo rechacé de inmediato, sin pensarlo 2 veces. Dongfang Liuli me miró con furia, sintiendo un enojo inexplicable. ¿Acaso soy un monstruo para que me desprecies así? En fin, haz lo que quieras. Dejó el tazón de un golpe y se fue echando chispas. Aún no entendía por qué las mujeres cambiaban de humor tan rápido, cuando un grito agudo resonó por todo el pueblo. La emperatriz está aquí. Plebeyo Men King Zhou, preséntese de inmediato ante su majestad. Di un salto del susto y me levanté de la silla. ¿Qué emperatriz ni qué nada? ¿Será que la predicción que hice en el mercado llegó a oídos de la emperatriz? Seguro vino a reclutarme en persona. La sirvienta Su King-kyu entró corriendo, roja y sin aliento, forzando la voz para sobreactuar. Señor, su majestad ha llegado. Salga rápido. Me arrastró hacia la puerta, antes de que este pobre ciego pudiera tantear el suelo para arrodillarse. Una mano me sostuvo con firmeza. En el carruaje imperial, las perlas de la corona real se balanceaban suavemente con la brisa. Dongfang Liuli estaba recostada perezosamente, con una sonrisa burlona asomándose en sus labios. Mirándome desde arriba, dijo: Señor, no es necesario que sea tan formal. He venido personalmente con un solo propósito: pedirle que se una a mi corte como oficial. ¿Qué le parece la idea? La voz de Dongfang Liuli tenía una autoridad que ocultaba un tono travieso. Junté las manos e hice una reverencia, rechazándola con firmeza pero sin perder el respeto. Este humilde plebeyo carece de talento y conocimientos. Me temo que no estaré a la altura. Dongfang Liuli no se molestó, solo le lanzó una mirada sutil a Su King-kyu, que estaba a mi lado. Su King-kyu lo entendió de inmediato y dio un paso al frente. Bajando la voz, me susurró al oído: Señor, ya no se haga de rogar. Si su majestad ha venido en persona, es seguro que hoy se lo llevará. Además, la señorita ya partió hacia la capital, y no volverá por un buen tiempo. ¿No quiere verla lo antes posible? Al escuchar que Liuli había ido a la capital, lo pensé por un largo rato, y finalmente dejé escapar un profundo suspiro. Siendo así, este humilde siervo está dispuesto a ofrecerle su modesta ayuda a su majestad. Una sonrisa triunfante se dibujó en los labios de Dongfang Liuli. Ja, si no te quito esa máscara, de verdad que no podría contigo. Voy a obligarte a hacerlo, te guste o no. Cuanto más te resistas, más divertido me parece. Al día siguiente, en el gran salón del trono, la emperatriz se sentó en lo alto de su silla de dragón. Con una voz fría y decidida, anunció: el ministro Men tiene un talento excepcional. He decidido nombrarlo viceministro de ritos. ¿Tienen alguna objeción, mis queridos ministros? Todos los oficiales de la corte se miraron entre sí. El rey de Longshan, Ouyang Sheng, soltó un bufido frío. Dio un paso al frente con arrogancia. Un simple pueblerino, y para colmo, ciego. ¿Qué méritos tiene para usurpar un cargo tan alto? Aunque yo no podía ver la expresión de su cara, podía sentir la pura malicia que emanaba de él. ¿Burlándote de mí? Pues te acabas de meter con la persona equivocada. En mi mente, busqué rápidamente la lista de los futuros villanos del reino. Ya que necesito imponer respeto, empezaré cortándote la cabeza a ti. Anoche, haciendo unos cálculos adivinatorios, hablé con calma, interrumpiendo sus quejas. Descubrí que el rey de Longshan, con tal de aumentar su poder, no dudó en practicar magia negra prohibida. Envenenó y sacrificó a 100.000 personas inocentes. Una total falta de humanidad. Tengo aquí un hechizo para invocar demonios. Punto que hará que este monstruo muestre su verdadera forma. Dicho esto, y sin esperar a que nadie reaccionara, recité al azar una serie de conjuros. ¿Y quién diría que Ouyang Sheng, que hace un segundo se veía tan elegante, de repente pondría una cara tan aterradora? En su cuerpo, se podían ver las almas en pena aullando, a punto de estallar desde adentro. Ejecución por 1000 cortes. La emperatriz golpeó la mesa y se puso de pie, con una sed de sangre implacable. Todos en el salón quedaron en shock. ¿Acaso este ciego es realmente un sabio que lo sabe todo? Un joven oficial murmuró con resentimiento. Seguro que lo investigó de antemano. Eso de leer los secretos del cielo es puro cuento. Giré la cabeza y, con una sonrisa burlona, miré en su dirección. También calculé que el tercer puesto de los exámenes imperiales de hace 3 años, lo ganó haciendo trampa. Cuando sobornaste al examinador principal, tenías tanto miedo de que se olvidara de ti, que le grabaste tu apodo a esa espada mágica de grado celestial, ¿verdad? El rostro del joven oficial se puso pálido como un fantasma, y cayó desplomado al suelo con un ruido sordo. Los guardias imperiales se lo llevaron arrastrando como a un perro muerto. Aprovechando el silencio absoluto en la sala, tosí levemente y caminé con aires de grandeza hacia el primer ministro, Yang Kangai. Estiré las manos y empecé a toquetear y explorar su vieja cara arrugada. Yang Kangai sintió ese roce familiar y tortuoso, muriéndose de vergüenza e indignación. Señor primer ministro, dije con el rostro muy serio, en mi pueblo hay un jefe de la aldea llamado Yang Dahai, que tiene exactamente su misma fecha de nacimiento y destino. Sospecho seriamente que es su hermano biológico perdido hace muchos años. Al escuchar esto, el viejo rostro de Yang Kangai tuvo un tic. Recordando a su propio clon, el tal Yang Dahai, solo le quedó aguantar las miradas raras de sus colegas. Tragándose su orgullo, admitió que en efecto tenía un hermano mayor. Toda la corte estalló en murmullos. Todo tipo de chismes sobre hijos ilegítimos corrieron como la pólvora. Yang Kangai quería llorar, pero no le salían las lágrimas. Con su impecable reputación arruinada, solo pudo mirar a la emperatriz con profundo resentimiento. Ella, sintiéndose culpable, agitó la mano. Si no hay nada más que discutir, se levanta la sesión. Justo cuando estaba a punto de irme a casa a holgazanir, la emperatriz me detuvo de repente. Ministro Men, ya que no tienes dónde quedarte en la capital,
¿Por qué no vienes a hospedarte en mi palacio por un tiempo? Me quedé bastante sorprendido. ¿Acaso la emperatriz de la novela no era fría y arrogante? ¿Por qué se muestra tan amable conmigo? Te lo agradezco mucho, Su Majestad, pero tengo a mi amada esposa esperándome en casa. Me temo que se preocupará si llego tarde. La emperatriz saboreó en silencio la palabra esposa. Una extraña y dulce sensación inundó su corazón. ¿De verdad amas tanto a tu esposa? Tomé una gran bocanada de aire y solté una frase cursi de mi vida pasada. En este vasto mundo, hay 3 cosas que amo. El sol, la luna y tú. El sol para el día, la luna para la noche, y a ti, en cada amanecer y cada atardecer. El rostro de Dongfang Liuli se puso rojo como un tomate. Jamás en su vida había escuchado una confesión tan directa. Su corazón latía a 1000 por hora, y huyó de allí, muerta de vergüenza. Sin entender muy bien qué acababa de pasar, regresé a mi nueva casa en la capital. Justo al cruzar la puerta, me recibió una dulce y familiar fragancia. Mi amor, ¿qué haces aquí afuera? Dongfang Liuli, con las mejillas aún sonrosadas, murmuró una respuesta casi inaudible. Di un paseo por mi enorme patio, sintiéndome completamente satisfecho de la vida. Al fin soy dueño de una casa en la gran capital. De repente, un enorme perro amarillo salió corriendo y me ladró furioso. Fuera, fuera, bicho. Lo aparté de una patada. ¿Acaso estás ciego? ¿No ves? Que el amo de la casa ha vuelto. La mismísima bestia divina guardiana del imperio, el monarca del sol. Rodó 2 vueltas y media por el suelo, atónita. Ella, una majestuosa deidad, estaba siendo tratada como un perro callejero por este ciego. Justo cuando se preparaba para lanzarse a morder con la mirada inyectada en sangre, sentí una pequeñísima amenaza. Así que liberé por instinto un rastro de mi intención de espada del espacio-tiempo. Al perro amarillo se le erizó el pelo de inmediato. Esa suprema e implacable energía asesina lo aplastó tanto que casi se le sale el alma. En un solo segundo, se volvió el perrito más dócil del mundo. Empezó a mover la cola como loco y a lamerme los tobillos. Me reí y le acaricié la cabeza. Así me gusta, ¿ves que no era tan difícil? A un lado, Su King-Kyu lo observaba todo con la boca abierta. ¿Cómo es que esta bestia divina es más lambiscona que un perro de verdad? A la mañana siguiente, planté en el patio todos los tesoros que me regaló el sistema. Luego, saqué la comida para perros de nivel inmortal y la ECHE con acento agudo en su plato. Amarillo, a comer. El monarca del sol estaba hirviendo de indignación. Yo, el gran monarca, acompañé al emperador fundador a conquistar el mundo entero. Y aunque ahora mi poder se haya reducido y esté atrapado en el cuerpo de un perro, jamás comeré esta humillante basura. Yo prefiero morirme de hambre 1000 veces antes que probar eso. Al segundo siguiente, le empujé la cabeza directamente contra el plato. Un aroma completamente irresistible hizo estallar todos sus sentidos. Esa comida tenía la esencia de la sangre de 10.000 bestias espirituales y bestias divinas. El perro se quedó petrificado por un momento, y luego hundió el hocico en el plato, devorándolo todo como un loco. Movía la cola tan rápido que dejaba una imagen borrosa. Dios santo, qué delicia. En ese instante, las 2 mujeres abrieron la puerta y salieron al patio. Ese es el loto de 9 soles, y la hierba del inframundo. Y también hay un árbol del corazón del Dao. Su King-Kyu se frotó los ojos, creyendo que estaba soñando. Dongfang Liuli se quedó tan en shock que casi se tropieza. Casi se tropieza con sus propios pies. Vio a la bestia divina protectora del país, a la que veneraba como a un dios. Atada con una correa de perro, con la cabeza metida en un tazón, tragando comida como loca. Como si no hubiera comido en toda su vida. El deslumbrante señor divino estaba tirado en el suelo, con la lengua larga de fuera. Su rostro de perro, que antes era majestuoso, ahora reflejaba una humilde y patética esperanza. Al ver esto, Su King-Kyu se apresuró a arrebatarle ese miserable tazón y lo tiró a un lado. De su anillo espacial sacó un trozo de carne de bestia exótica envuelta en energía espiritual. Señor divino, usted es el tesoro de la nación. ¿Cómo puede comer esta porquería? Esta es carne espiritual de primera calidad, una ofrenda especial de nuestros pastizales para usted. Diciendo esto, se acercó para quitarle la correa. Sin embargo, el enorme perro amarillo le lanzó una mirada llena de desprecio a ese trozo de carne por el que todo el mundo mataría allá afuera, y maldijo en su interior. Esta basura no sirve ni para limpiarme los dientes, ni de broma se compara con mi tazón de manjar celestial. De la mirada atónita de Su King-Kyu, el perrazo usó su propia pata para volver a ponerse el collar en el cuello. Luego, moviendo el trasero, se arrastró hasta mis pies, meneando la cola como un loco. De su garganta salían unos gemidos lastimeros para llamar mi atención. Men King-Zhou, ¿qué clase de brujería le hiciste a este perro? Dongfang Liuli bajó los escalones, con la mirada llena de confusión. De verdad no lograba entenderlo. Este ser, que lleva en sus venas la sangre sagrada de bestias mitológicas, y que aunque haya tomado forma de perro, sigue siendo la imponente bestia protectora del país. ¿Cómo es posible que haya perdido toda su dignidad en un solo día? No es nada, supongo que aprendí un par de trucos criando perros en mi pueblo natal. Sonreí y le acaricié la cabeza al perro, con un movimiento ágil y muy natural. Todos los perros de mi aldea me querían mucho. Seguro sintió una conexión especial conmigo. A Dongfang Liuli le tembló un poco la comisura de los labios. Como no podía revelar la verdadera identidad del señor divino, tuvo que tragarse todas sus dudas y darse la vuelta para mirar las plantas brillantes y coloridas que adornaban el patio. Se puso seria y preguntó: «Entonces, ¿qué me dices de todas estas plantas espirituales? No me vayas a decir que también sintieron una conexión especial contigo». Yo ya estaba preparado para esa pregunta, y le respondí con total descaro: «¿Cuáles plantas espirituales? Esta mañana pasó un viejito de barba blanca vendiendo verduras por la puerta.
Me dio mucha lástima verlo trabajando a su edad, así que le compré todo y lo planté aquí nomás. Cariño, no te vas a enojar conmigo por malgastar el dinero, ¿verdad? Dongfang Liuli miró esas pocas plantas, lotos ardientes de 9 soles y hierbas del inframundo, tesoros que alcanzarían para comprar media capital. Sintió que le palpitaba una vena en la frente. ¿Cuál viejo vendedor de verduras? Ese claramente era el mismísimo dios de la riqueza regalando fortunas. Pero, al recordar que ella también ocultaba unos cuantos secretos, al final decidió no indagar más. Después de desayunar, Dongfang Liuli se excusó diciendo que tenía asuntos oficiales que atender y salió a toda prisa. Su King-Kyu, por otro lado, se quedó en casa, lista para acompañarme al Ministerio de Ritos. Mi señor, el traje oficial que enviaron ayer desde el palacio. ¿Gusta probárselo? Su King-Kyu asomó la cabeza por detrás de la puerta. Llevaba entre sus brazos un uniforme de funcionario bordado con un dragón de tercer rango. Para presentarse ante los superiores hay que ir formal. Sé que los que cultivamos el arte de pasar desapercibidos preferimos el perfil bajo, pero hay que mantener cierta decencia. Asentí con la cabeza. Al parecer, Su King-Kyu ya se había adaptado por completo a su papel de sirvienta. Empezó a desvestirme con mucho cuidado. Esas manos suyas, siempre acostumbradas a empuñar la espada, ahora se sentían suaves y delicadas. Las yemas de sus dedos rozaban por accidente mi pecho firme, logrando que esta hada de la espada, normalmente fría como el hielo, se pusiera roja como un tomate. Retiró las manos de golpe, como si le hubiera dado un calambre. Mejor lo hago yo, no estoy muy acostumbrado a que me sirvan. No, se negó Su King-Kyu, mostrándose extrañamente terca. Tenía las mejillas hirviendo, echando humo como una tetera, pero aún así, siguió acomodándome el cuello de la ropa con movimientos torpes. Tardó unas buenas 2 horas en terminar, y solo entonces soltó un largo suspiro de alivio. Ya tenía la frente cubierta por una fina capa de sudor. Levanté mi bastón de ciego, sentí la textura impecable del uniforme y sonreí. Vamos, a la mansión del primer ministro. Caminando por las calles, mis oídos se llenaban de toda clase de rumores. ¿Se enteraron? El nuevo favorito de la emperatriz es un ciego. Todo un viceministro de tercer rango. TCH, si el consorte imperial legítimo se enterara, seguro que pondría el grito en el cielo por la rabia. Su King-Kyu, llevando un sombrero de bambú, escuchaba esos disparates y casi ponía los ojos en blanco hasta la nuca. ¿Qué iban a saber estos simples mortales? Ese supuesto nuevo favorito y el consorte imperial son exactamente la misma persona. Sin embargo, en las sombras de la bulliciosa capital, una intención asesina crecía en silencio. En una oscura cueva a las afueras de la ciudad, Shao Gou escupió de golpe una bocanada de sangre. Su mirada era aterradora y siniestra. El avatar que le había costado innumerables recursos crear, fue descubierto y destruido en un instante por ese ciego. Esto le hizo sentir una amenaza como nunca antes. Men Qingzhou, acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. Apretando los dientes, activó su disco de comunicación. Entre luces y sombras cambiantes, la figura de una mujer con un vestido púrpura y unas curvas seductoras apareció lentamente. Su cintura, flexible como una serpiente, y su piel de porcelana, se veían increíblemente tentadoras a la luz de las velas. Su mirada derrochaba una sensualidad abrumadora. Buddy, mátame a alguien. Al consorte imperial del Gran Jin, Men Qingzhou. Shao Gou reprimió a duras penas el fuego lascivo en sus ojos. Cuando termines el trabajo, te prometo que tú y tu hermano volverán a estar juntos. La mujer llamada Buddy se emocionó al instante y, con voz temblorosa, aceptó la orden. Al cortar la comunicación, una sonrisa cruel y despiadada se dibujó en el rostro de Shao Gou. Qué lástima que su querido hermanito muriera hace mucho en los experimentos. Mientras tanto, yo no tenía ni idea de nada de esto. Ya había entrado al estudio del primer ministro, Yang Kangai. Este humilde servidor saluda al primer ministro. Hice el ademán de hacer una reverencia, pero Yang Kangai saltó como si hubiera visto un fantasma y me sostuvo rápido. Tenía una sonrisa más fea que ponerse a llorar. Señor viceministro, por favor, no hace falta tanta formalidad. Siéntese, se lo ruego. Estaba loco porque yo, este pájaro de mal agüero, me largara cuanto antes. Por mi parte, estaba feliz de no tener que esforzarme, así que me senté con una sonrisa de oreja a oreja. Como acabo de llegar, si hay alguna tarea en la que pueda ayudar. Punto, por favor, ordéneme con confianza. Estamos muy libres, aquí no hay nada de trabajo. Yang Kangai agitó las manos frenéticamente, quejándose para sus adentros. ¿Quién demonios se atrevería a darle órdenes a usted, gran señor? Justo cuando me preparaba para despedirme e irme, una ráfaga de perfume embriagador me invadió. Un momento, una mujer de belleza deslumbrante salió a paso lento. Apoyó sus delicados dedos sobre mi hombro, acariciando mi pecho sutilmente, casi como sin querer. Su voz era tan dulce que te derretía los huesos. Señor, quédese un momento. ¿Por qué no escucha lo que esta humilde servidora tiene que decirle? Esta mujer no era otra que la asesina Buddy, usando el alias de Lidai. Estaba segurísima de que, con sus técnicas de seducción, atrapara a un ciego sin nada de cultivo. Sería pan comido. Yo fruncí el ceño, y di un paso atrás de forma disimulada, tratando de evitar semejante atrevimiento. Pero por más que me moviera, esa mano suave me seguía a todas partes como una sombra. Disculpe, ustedes, soy Lidai, oficial de sexto rango del Ministerio de Ritos. Buddy sonrió levemente, sus ojos brillaban con picardía. A un lado, Yang Kangai miraba la escena con un tic nervioso en la frente. Estaba aterrorizado pensando, esta chica está totalmente loca. Atreverse a coquetear descaradamente con el hombre de la emperatriz a plena luz del día. De verdad que está harta de vivir. El rostro de Su King-Kyu ya estaba frío como el hielo, y la mano con la que empuñaba su espada temblaba ligeramente.
Unos relámpagos parecían brillar en sus ojos. Justo cuando yo estaba a punto de estallar de enojo, Buddy me soltó de repente y retrocedió con mucha elegancia hasta una distancia segura. Este juego de tira y afloja es perfecto para volver loco a cualquier chico ingenuo. Lástima que calculó mal un detalle. Aunque estoy ciego, no soy tonto. Esta mujer apesta a mosquita muerta. Di medio paso hacia atrás sin inmutarme, con todas las alarmas sonando en mi cabeza. Esa táctica de pasarse de la raya primero para luego hacerse la víctima y ganar terreno. Es la clásica actuación de una arpía de manual. Y tal como esperaba, Buddy cambió al instante a una expresión seria y profesional, y miró a Yang Kang-gai. Gran canciller, si se corre la voz de que el viceministro Meng se quedó sin hacer nada en su primer día. Temo que arruinará su reputación. Hace un momento mencionó los preparativos para el banquete de cumpleaños de su majestad. ¿Por qué no permite que esta servidora asista al viceministro para encargarnos juntos? Un discurso impecable y sin fisuras. Por fuera finge preocuparse por mi futuro, pero en realidad me está acorralando paso a paso. No pude evitar pensar que las trampas más brillantes siempre vienen disfrazadas de buenas intenciones. Era evidente que Yang Kang-gai no se atrevía a tomar decisiones por el verdadero emperador, pero al ver mi rostro indiferente, solo pudo sonreír con resignación. Está bien, haremos lo que sugieres, y así, el tedioso trabajo de organizar el banquete me cayó del cielo. Me moría de ganas de desmayar a esta mujer de un bastonazo, pero tenía que mantener la compostura del Ministerio de Ritos. Asentí, acepté la orden y salimos de la mansión. Mientras los tres caminábamos por la calle, el ambiente era increíblemente tenso y extraño. Buddy sonreía de oreja a oreja, con una voz dulce y cristalina. Viceministro, faltan menos de 7 días para el cumpleaños de su majestad. ¿Qué le parece si buscamos un lugar tranquilo y a solas para charlar toda la noche y discutir los detalles del banquete? Mientras hablaba, su mirada afilada como un cuchillo se desvió hacia un lado, directo hacia su Kinkyu, que desprendía un aura helada. Frunció un poco el ceño, pensando que el nivel de cultivo de esta sirvienta era incalculable. Si quería asesinar a alguien, primero tendría que buscar la forma de deshacerse de este obstáculo. Su Kinkyu giró la cabeza, con una mirada fría como el hielo milenario. Jeje, Buddy soltó una risita encantadora, devolviéndole la mirada sin dejarse intimidar. Las miradas de ambas mujeres chocaron, y casi se podían ver las chispas saltando en el aire por la tensión. Yo caminaba en el medio, haciéndome el sordo ante toda esa tensión que flotaba en el ambiente. Simplemente di unos golpecitos con mi bastón de ciego y suspiré diciendo que no hay nada más importante en este mundo que tener la barriga llena. Lo que sea que pase, tendrá que esperar a que haya comido. Qué casualidad, Buddy ya había decidido que se infiltraría en mi vida a como diera lugar. Y empezó a actuar de forma melosa y mimada. Esta humilde chica acaba de llegar a la capital, y ni siquiera tengo dónde quedarme. Me pregunto si tendré el honor de probar la comida del viceministro. Ni lo sueñes, exclamó su Kinkyu con voz helada. El viceministro es un hombre casado. Compórtate, yo solo quería pedir un bocado. No busco nada más, dijo Buddy parpadeando con unos grandes ojos inocentes. La señorita Kinkyu es solo una sirvienta, pero vaya que le gusta meterse donde no la llaman. Cualquiera pensaría que eres tú la esposa del viceministro. Bueno, ya basta. Me apresuré a separarlas a las dos, aterrorizado de que estas dos bellezas se agarraran a los golpes en plena calle. Solo soy el marido que vive en la casa de la familia de su esposa. En mi hogar, la que manda en todo es mi mujer. Si quieres venir, acompáñanos. Ya veremos si mi mujer te deja quedarte. Un marido mantenido. Buddy se quedó de piedra. Jamás en la vida se imaginó que este nuevo favorito de la corte, un funcionario de tercer rango con tanto poder, fuera en realidad un mantenido que vive a expensas de su mujer. Su Kinkyu tenía una cara de indignación, como si quisiera decir algo pero se contuviera. No pasa nada, Kinkyu, vámonos. Agité la mano sin darle importancia. Sin embargo, Buddy, que estaba tramando su próximo movimiento, al escuchar el nombre de Kinkyu, sus pupilas se contrajeron de golpe, clavando la mirada en aquella joven que llevaba una espada a la espalda. Una sirvienta que incluso parecía algo tímida. Ella era la famosa y fría hada de la espada, conocida en todo el mundo. Y pensar que le servía de sirvienta a un ciego. Muy pronto, regresamos a la mansión Meng. En el patio, una mujer vestida como una adorable esposa, con un delantal puesto, salía de la cocina sosteniendo unos platos humeantes. Llegan justo a tiempo, lávense las manos y vamos a comer. Dongfang Liuli me sonrió con dulzura, pero su mirada no tardó en posarse sobre la seductora y provocativa Budai. Alzó una ceja de forma casi imperceptible, escrutándola con disimulo. Ella es mi compañera de trabajo. Vino a comer con nosotros. Respondí con total naturalidad. Un fugaz destello de molestia cruzó por los ojos de Dongfang Liuli. Pero, como la dueña de la casa, mantuvo la compostura y sonrió con amabilidad. Me parece bien. Sin embargo, en ese momento, Wu Dai se quedó paralizada, como si la hubiera partido un rayo. Su mente era un caos total. Esa imponente aura imperial, grabada en lo más profundo de sus huesos, hizo que le temblaran las piernas. La emperatriz, la implacable asesina del culto demoníaco, que había matado a tantos, ahora estaba sentada a la mesa sudando frío. Wu Dai entreabrió sus labios rojos, a punto de dejar escapar un grito de terror. Pero Dongfang Liuli se llevó el dedo índice a los labios y le lanzó una mirada fulminante de advertencia. Luego me señaló a mí. Wu Dai lo entendió todo en una fracción de segundo. Asintió como loca, cerró la boca con fuerza y clavó la vista en la comida de la mesa. Poder probar un plato preparado por las mismísimas manos de la emperatriz. Ese era un honor por el que valía la pena morir mañana mismo. Llena de entusiasmo, agarró un pedacito de pescado, pero en el instante en que se lo metió a la boca,
Un impacto brutal de sabores amargo, picante, salado y a pescado crudo le estalló en la lengua. A Wu Dai se le nubló la vista. Por poco vomita ahí mismo. ¿Pero qué demonios era esto? Esto tiene que ser veneno. Se tapó la boca y miró de reojo a su alrededor, solo para darse cuenta de que Su King-Kyu y yo también teníamos el cuello tenso y unas caras de sufrimiento mientras tragábamos a duras penas. ¿Sabe muy mal? Dong Fang Liuli notó que el ambiente estaba un poco raro. Preguntó mirándonos con los ojos llenos de ilusión. Sabe horrible, asentí con total sinceridad. No, está delicioso. Wu Dai levantó el pulgar de inmediato, con su instinto de supervivencia al nivel máximo. Yo también creo que está bastante bueno. Su King-Kyu tomó su té en silencio para enjuagarse la boca. Mintió descaradamente. Dong Fang Liuli asintió con satisfacción. Luego le echó otra mirada al cuerpo de infarto de Wu Dai. Su vista se detuvo un par de segundos en sus enormes pechos. Acto seguido, le empujó todo el plato de pescado. Si te gusta, entonces come más. La sonrisa de Wu Dai se congeló por completo. Cerró los ojos, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Se devoró el plato entero sufriendo como si estuviera tragando carbón al rojo vivo. Al abrir los ojos, fue como si viera a su difunta abuela saludándola desde el más allá. Mírate, lo devoraste todo. No comas tan rápido, aún queda más por aquí. Dong Fang Liuli le sonrió con malicia, empujándole. Unos cuantos platos más. Wu Dai se tapó la boca sintiendo arcadas, con la baba a punto de caérsele. Yo de verdad ya no aguantaba ver eso. Agarré los platos y me levanté de la silla. Déjame darle un retoque a esto en la cocina. Pero esta es la primera vez que cocino. No te atrevas a desperdiciarlo. La voz de Dong Fang Liuli adquirió sin querer esa imponente autoridad de quien gobierna el mundo entero. Yo le sonreí con mucha ternura. Te equivocas, mi amor. Solo voy a perfeccionar los detalles sobre la base de lo que tú ya hiciste. ¿Cómo podrías llamarlo desperdicio? Me convertí en todo un experto de la labia. Con una voz profunda y muy suave, añadí. Es como cuando el emperador traza los grandes planos del imperio. Luego sus ministros se encargan de afinar los detalles. A eso se le llama complementarse mutuamente. Sin tu brillante iniciativa, ¿cómo podría yo ponerle la cereza al pastel? De pronto, un silencio muy extraño se apoderó de todo el patio. La emperatriz se quedó sin palabras. Los palillos de la fría inmortal de la espada cayeron al suelo. Hasta la seductora asesina quedó atónita. ¿Eso cuenta como una confesión de amor? Esas dulces palabras son más dulces que la miel. Wu Dai miró de reojo y notó con asombro que aquella implacable y temible emperatriz tenía las delicadas orejitas blancas rojas como un tomate. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo sabe coquetear? Su King-Kyu sacó deprisa una libretita y, murmurando para sí misma, anotó esa frase maestra del señor para conquistar chicas. Por más que la política y las artes marciales de la emperatriz no tuvieran rival en los 9 continentes, ante un afecto tan intenso. Al final, solo era una chica que nunca había probado las mieles del amor. Un momento después, regresé con los exquisitos platos recién preparados. Dong Fang Liuli tomó un trozo de carne con los palillos y se lo llevó elegantemente a la boca. Ese sabor inexplorado estalló al máximo en su paladar. Su delicado cuerpo dio un ligero respingo. Sus hermosos ojos brillaban como nunca antes. Tenías razón, la verdad es que está riquísimo. Sonrió radiante, desde que había subido al trono. Era la primera vez que mostraba una sonrisa tan pura, tan conmovedora. Pues come un poco más. Sonreí mientras le servía otro trocito de carne en su tazón. En ese momento, a la emperatriz no le quedaba ni una gota de majestuosidad. Sus 2 colmillitos juguetones brillaban bajo el sol. Sus ojos chispeaban de alegría, mostrando la ternura encantadora de una chica enamorada. Pues claro que sí, aún no he comido suficiente. A un lado, Su King-Kyu torció la boca en silencio. Se quedó un buen rato sin mover los palillos. Apenas había dado unos bocados y ya la habían empalagado con tanto romance. Pensó para sus adentros con fastidio. Ay, majestad. Esta vez sí que ha caído rendida. Pasó una hora entera hasta que Dong Fang Liuli se marchó, sin ganas de irse. Tuvo que volver corriendo al palacio para atender la montaña de asuntos de estado. Señor ministro, ya deberíamos planear lo del banquete de cumpleaños. Wu Dai apenas vio que la emperatriz se alejaba. Se acercó de inmediato a insistir, con un brillo peculiar en los ojos. No hay prisa. Me sacudí la túnica y me puse de pie. Agarré la correa que estaba a un lado. Da Wang, vamos a dar una vuelta. El gran perro amarillo, que en realidad era el mismísimo dios soberano del sol, soltó un gruñido ahogado. Un majestuoso ser divino protector de la nación, rebajado a que lo sacaran a pasear con una correa al cuello. Desparramó sus 4 patas en el suelo, pegando la barriga a las losas de piedra. Y se negó en rotundo a levantarse. Ah, ¿no quieres ir? Di un fuerte tirón a la correa. Ver que no se movía ni un pelo, le solté una buena patada en el trasero sin contemplaciones. Levántate rápido y ve a cagar afuera. Como te atrevas a ensuciar el patio. Esta noche te hago estofado. A Da Wang se le hincharon las venas de la frente del coraje. Este venerable ser posee un cuerpo divino. No tengo ninguna necesidad de defecar. Estaba a punto de estallar de rabia, cuando me escuchó soltar lentamente una frase. Cuento hasta 3, o te levantas, o te quedas sin probar ni una sola croqueta para perros en tu vida. Al segundo siguiente, la orgullosa bestia divina dio un salto y se puso firme. Empezó a mover la cola como loco, lamiéndome la bota para adularme. ¿Qué importa la dignidad, ante unas croquetas de calidad premium? Ser un simple perro no estaba nada mal. Satisfecho, me llevé a Da Wang de paseo. Su King-Kyu y Wu Dai se miraron resignadas, y no les quedó más remedio que ir detrás. Al mismo tiempo, el gran general pilar del imperio de la Gran Jin, Qin Fenghuo, entraba exhausto y cubierto de polvo en la capital. ¡Qué atrevimiento tan infame! El rostro de Qin Fenghuo estaba lívido de ira. Había sido enviado en una misión secreta para inspeccionar la frontera,
y descubrió que casi la mitad de los generales se habían vendido en secreto al traidor Zhao Yuan. Ni siquiera tuvo tiempo de quitarse la armadura. Redactó a toda prisa un informe secreto a lomos de su caballo. Ordenó a su hombre de confianza que se lo entregara a la emperatriz a toda prisa. Tras hacer todo esto, decidió ir a visitar a Meng Qingzhou primero, con la intención de que este hombre extraordinario, portador de la profecía del sabio, le diera una buena estrategia para aplastar por completo a Zhao Yuan. Justo cuando Qin Fenghuo pasaba por la esquina, me vio de inmediato, a mí, Meng Qingzhou. Me saludó a los gritos. En ese momento, yo estaba sujetando la correa de mi perro, quejándome frente a un árbol torcido. Dale, mea de una vez. Llevamos caminando medio día. ¿Qué tanto tardas? El dios del sol miró a su alrededor, pensando que, de todos modos, no había conocido cerca, y que la chica esa, su King Q, tampoco era de ir con chismes. Se armó de valor, cerró los ojos y levantó la pata trasera con tremenda destreza. Justo cuando planeaba disfrutar de esa gloriosa sensación de alivio, esa voz familiar gritando, Qingzhou, cayó como un rayo sobre el gran perro amarillo, dejándolo paralizado. Sus pupilas temblaron de terror, pero como ya había agarrado vuelo, le fue imposible detenerse, así que no le quedó de otra que seguir meando, mientras giraba robóticamente su cabeza de perro, ya sin alma. Sus miradas se cruzaron. Qin Fenghuo se quedó de piedra, hasta se frotó los ojos, dudando de si todavía seguía aturdido por la arena y el viento de la frontera. Ese era el dios del sol, el guardián de la gran dinastía Jin durante un siglo. Y ahora estaba ahí, meando en la calle como un perro callejero cualquiera. El perro amarillo bajó la pata rápidamente, con una mirada tan indiferente que parecía un Buda que ya había superado las vanidades del mundo. Y así, años de vieja amistad se fueron por el inodoro junto con esa meada. La relación estaba muerta. Fenghuo, sentí que alguien se acercaba, así que le pasé el brazo por los hombros y le dije sonriendo, herrero, ¿qué haces tú por la capital? Vamos, te invito a un trago. A Qin Fenghuo le tembló un músculo de la cara, y respondió con una risa nerviosa. Vine a la capital a visitar a unos parientes. A un lado, Buddy estaba boquiabierta, completamente petrificada. Ese era el mismísimo gran general Qin, el carnicero humano, que aniquiló 6 reinos en una sola batalla. El guerrero más fuerte de toda la dinastía Jin. ¿Cómo podía mostrarse tan sumiso y cohibido frente a Meng Qingzhou? ¿Acaso este Meng Qingzhou era un maestro de la espada oculto? En ese momento, su King Q me tiró suavemente de la manga. Y me recordó en voz baja. Señor, no olvide los asuntos oficiales del banquete de cumpleaños. Ah, sí. Me di una palmada en la frente, y le dije a Qin Fenghuo con algo de culpa. Hoy justo estoy hasta el cuello de trabajo. Hermano Qin, lo dejamos para otro día. Ahí sí que beberemos hasta caer. Tiré de la correa del perro y me di la vuelta para irme. En ese preciso instante, el tono inconfundible del sistema resonó en mi oído. Has sometido con éxito al protagonista del destino, Zhao Gou. Su valor de suerte se reduce en 800 puntos. Recompensa obtenida. Técnica de nivel inmortal, un suspiro se transforma en 3 purezas. Recompensa obtenida. 20 años de experiencia de cultivo puro. En un abrir y cerrar de ojos, la energía espiritual dentro de mí se volvió como magma hirviendo, arrasando por mis meridianos con una fuerza arrolladora. La sensación de poder de la etapa final del reino rompe mares, capaz de partir el cielo con un dedo y aniquilar demonios con una espada, inundó todo mi ser. Pero lo que más me dejó boquiabierto fue que esa técnica inmortal podía crear 3 clones con el 60% de mi fuerza original. Y con las mentes conectadas, ese Zhao Gou terminó siendo una verdadera caja de sorpresas regalándome semejante joya. De vuelta en la mansión, Buddy y yo nos sentamos frente a frente bajo un árbol de durazno para repasar los detalles. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, Zhao Gou se acababa de enterar de que su espía en la frontera había sido eliminado. Tenía la cara desfigurada por la rabia. Todo es culpa de ese maldito ciego. Jadeando de furia, sacó de su túnica un escalofriante globo ocular de doble pupila. Era la reliquia de un ser todopoderoso de la antigüedad. Una vez marcado, no hay donde esconderse. Con una sonrisa perversa, activó su arte secreto y una pantalla de luz apareció lentamente. Quería ver si Buddy, a quien tenía amenazada con matar a su hermano, ya había logrado conseguir la información. Sin embargo, la imagen proyectada lo golpeó como un rayo, en un patio lleno de pétalos de durazno volando en el viento. Buddy sostenía su hermoso rostro entre las manos, mirando con ojos rebosantes de amor a aquel apuesto joven con los ojos vendados de negro. Señor, ¿qué regalo tiene pensado darle a la emperatriz para su banquete de cumpleaños? Su tono era tan dulce y delicado, que no quedaba ni rastro de su frialdad como asesina. Aún no lo he decidido. El joven sonrió levemente, desprendiendo una calidez reconfortante. Entonces, señor, su perro es muy obediente. ¿Cómo lo entrenó? Si no obedece, no le doy de comer. Los dos continuaron charlando, pregunta tras respuesta. Entre los pétalos que caían, la atmósfera romántica y coqueta casi se desbordaba de la pantalla. En la imagen, la mirada de Buddy derretía de pasión, viéndose exactamente como una mujercita perdidamente enamorada. Coqueteando dulcemente con su amado. Puff, Zhao Gou escupió una bocanada de sangre. Su visión se nubló y casi muere ahí mismo, ahogado por la rabia. La asesina estrella que tanto le costó entrenar, se le estaba regalando a otro hombre en su propia cara. Y nada menos que a su peor enemigo. Zhao Gou veía aquella escena melosa en la pantalla de luz. Temblaba tanto de rabia que se desplomó de espaldas, tumbando el biombo que tenía detrás. Buddy jamás se atrevería a traicionarme. Debe haber alguna razón oculta, dijo, mientras luchaba por ponerse de pie. Forzó una sonrisa fría,
pero sus ojos estaban tan oscuros y llenos de odio que daban escalofríos. Sí, seguro lo está seduciendo. Está tratando de ganarse a Men Qingzhou para bajar sus defensas. Pero incluso para él, esa excusa tan rebuscada le resultaba completamente ridícula. No hay nadie más en esa maldita casa. ¿A quién demonios intentas seducir? Solo córtale la garganta y acaba con él. Mientras tanto, bajo el árbol de durazno, Wu Dai seguía con la barbilla apoyada en sus manos, y esos ojos suyos, capaces de robar el alma, brillaban de pura emoción. Señor, ¿cómo cree que debería organizarse el banquete para la emperatriz? No pude evitar reírme. A decir verdad, me parece algo muy sencillo. Hablando claro, ¿no es esto simplemente como una fiesta de la empresa? Primero, lo anunciamos a todo el mundo, para que signifique que todo el pueblo lo celebra. Luego, invitamos a los nobles y figuras importantes a comer juntos. Después de la cena, armamos algunos espectáculos para animar el ambiente. Todos hacen fila para dar sus regalos. Y al final, organizamos un torneo de artes marciales. Agregamos poesía, canto, baile y teatro. Hacemos un poco de todo y listo. Saqué sin darle importancia un pergamino de jade que ya tenía preparado, y se lo entregué. Solo sigue las instrucciones que están ahí. Wu Dai tomó el pergamino de jade como si fuera el tesoro más grande del mundo. Se lo pegó a la frente para examinarlo a detalle, soltando suspiros de puro asombro. «¿Qué talento tiene, señor? Una organización así no se ha visto nunca en la vida». Mientras no paraba de halagarme, aprovechó el momento en que bajaba la cabeza para lanzarme unas miraditas tan coquetas y llenas de amor, que derretirían los huesos de cualquier hombre normal. Lástima que frente a un ciego como yo, eso no surtió ni el más mínimo efecto. Wu Dai se frotó los ojos, adoloridos de tanto guiñarlos. Sintió una punzada de frustración en el pecho. Esto era, literalmente, lanzarle miradas coquetas a un ciego. Acaricié mi bastón, frunciendo un poco el ceño. En la historia original, no existía ninguna sirvienta personal llamada Wu Dai, pero sí había una asesina muy famosa en el mundo marcial, que también se llamaba Wu Dai. Wu Dai, ¿qué opinas del príncipe Shao Gou? Le pregunté, tratando de sonar casual para ponerla a prueba. Wu Dai se asustó por un segundo, pero luego mostró una cara de total asco, y su voz se volvió espantosamente fría. Es solo un niño rico y arrogante. Se aprovecha del poder de su familia para abusar de hombres y mujeres. Que él siga vivo es un verdadero desperdicio de aire. Al decir esto, volteó a mirarme y su tono de voz se volvió instantáneamente dulce como la miel. Un sapo asqueroso como Shao Gou. No le llega ni a un pelo de la cabeza a usted, mi querido señor. Asentí en silencio. Esa chica, Buddy, tiene un talento extraordinario para el camino del alma. Más adelante podría incluso convertirse en una experta del reino del amanecer. Es una lástima que su destino sea tan trágico. Todavía no sabe que su hermano menor murió hace mucho, y sigue arriesgando su vida tontamente por Shao Gou. Mientras tanto, al otro lado de la pantalla, Shao Gou ya estaba rojo de ira. Pegó un rugido furioso, estrelló contra el suelo la inestimable copa de los 9 dragones que tenía en la mano, y le gritó a las sombras. «Viejo Yan, acaba con ellos». Shao Gou sabía que la emperatriz había nombrado a un nuevo viceministro, pero era un asunto tan insignificante. Punto que no se molestó en investigarlo. Por eso, no tenía ni idea de que Men Qin y Men Qingzhou eran, en realidad, la misma persona. Creyendo que Buddy lo había traicionado, Shao Gou bramó enfurecido. De pronto, un anciano enjuto, vestido con una túnica taoísta del yin y el yang, y que llevaba una antigua espada oxidada a la espalda, apareció sin hacer ruido y preguntó en voz baja, incluyendo a Buddy. Shao Gou, lleno de resentimiento, replicó: «Esa perra, lleva siguiéndome 5 o 6 años y ni siquiera me ha dejado tocarle la mano. Para hablar con ella, tengo que mantener una distancia de 5 o 6 metros. Jamás me ha dicho ni un solo cumplido, y cada vez que me ve, activa su técnica de veneno a propósito, cuidándose de mí como si yo fuera un maldito ladrón. Pero con ese Men Qingzhou es todo lo contrario. Seguro que se muere de ganas por darse un baño y meterse en su cama ahora mismo». No, Shao Gou cambió de opinión y esbozó una sonrisa retorcida. «Mata a Men Qingzhou, destruye el cultivo de Buddy y tráela de vuelta. Le voy a enseñar lo que cuesta traicionar a este príncipe». «Entendido», asintió el viejo Yan, sin mostrarse altivo ni sumiso. Sus ojos rasgados no reflejaban ni tristeza ni alegría. Al instante siguiente, desapareció sin dejar rastro. Pasado un buen rato, a Shao Gou se le ocurrió algo y se frotó la barbilla. Un momento. ¿Y si Buddy ni siquiera conoce a Men Qingzhou? Después de todo, ella nunca lo ha visto. Al diablo, Shao Gou sacudió la cabeza. De todos modos, a mí solo me interesa el cuerpo de esa mujer. Si no cede por las buenas, lo hará por las malas. Me da igual quién tenga la razón. Por otro lado, la voz del sistema volvió a sonar en los oídos de Men Qingzhou. Shao Gou está furioso, ha sufrido un golpe mental y ha perdido la cordura. La suerte del protagonista ha bajado de 1.002.400 a 1.002.300. Recompensa obtenida. Técnica celestial suprema, el sueño de la mariposa. Vaya, otro botín caído del cielo. Men Qingzhou arqueó una ceja. ¿Qué clase de monstruo le estará dando semejante paliza a nuestro protagonista invencible? Una técnica del camino mental no me sirve de mucho, murmuró Men Qingzhou, un poco decepcionado. Aunque, a decir verdad, le vendría de perlas a Buddy. Al caer la tarde, Men Qingzhou preparó la comida con antelación y la dejó calentándose en la olla. Se recostó en su mecedora a disfrutar de la puesta de sol. Poco antes, Buddy se había marchado a toda prisa, aterrada por la idea de volver a encontrarse con la emperatriz. Antes de irse, le hizo una pregunta que lo dejó pensando profundamente. «Señor Men, ¿conoce usted al consorte imperial?»
Qué casualidad, usted y él comparten el mismo apellido, y ambos gozan del favor de la emperatriz. Por supuesto, Men Qingzhou le respondió que no lo conocía, aunque, en el fondo, sentía muchísima curiosidad por ese hombre misterioso. ¿Acaso sería ridículamente guapo, o tendría un talento fuera de este mundo? Porque, si no, ¿cómo logró cambiar la historia y hacer que una emperatriz destinada a la soledad quisiera formar una familia? Men Qingzhou le dio un par de vueltas al asunto, pero decidió no indagar más. Al fin y al cabo, los personajes de relleno siempre terminan mal por saber demasiado. Se ven arrastrados a conflictos absurdos y mueren en medio de la guerra entre los protagonistas y el villano principal. Es mejor hacer oídos sordos y dedicarme a leer mis libritos tranquilamente. ¿Qué me importa a mí el resto del mundo?, dijo el perezoso Men Qingzhou, en un raro arranque de inspiración. Qin Qiu, ven, deja que tu señor te explique algunos textos sobre el camino de la espada. Su Qin Qiu, que estaba cultivando a escondidas, lo escuchó y se acercó corriendo, muy emocionada. Gracias, mi señor. La pequeña glotona, que ya conocía las recompensas de esto, no perdió la oportunidad. Rápidamente trajo un taburete y se sentó, mirando a Men Qingzhou con los ojos muy abiertos. Te voy a enseñar un texto clásico de la espada de nivel celestial. Claro que, me lo enseñó un viejecito muy amable de barba blanca, añadió Men Qingzhou, aclarándose la garganta. Su Qin Qiu torció la boca. ¿Cuál viejecito de barba blanca? ¿De verdad se cree que soy tonta? Aún así, no sospechó nada. Un santo lo sabe todo en este mundo, incluyendo las técnicas de cultivo. Su señor era un santo, así que todo tenía sentido. El dios del sol, que llevaba un collar de perro, estaba tumbado en el suelo. Abrió un ojo con pereza, mostrando una clara expresión de desprecio en su cara perruna. Bah, qué farsantes, ¿cuál viejo de barba blanca? Si el santo de la espada eres tú mismo. El dios del sol tenía una mirada melancólica y profunda, como si estuviera de vuelta de todo. Es una lástima que este dios haya masacrado a tantos en el pasado y cometido pecados imperdonables. Y por eso ya no puedo hablar. Si no, los habría delatado a los dos hace rato. Vaya par de esposos. Una es la emperatriz fingiendo ser una esposa perfecta, y el otro es el santo de la espada haciéndose pasar por un pobre marido ciego. Hasta a mí me agota verlos fingir tanto. Poco a poco, el sol se ocultó en el horizonte, dejando paso a un cielo estrellado y a una brillante luna llena. La puerta del patio se abrió. Dongfang Liuli, vestida con un sencillo vestido blanco, entró con la mirada cargada de cansancio. Ya estás en casa, Qin Qiu. Ve a calentar la comida. Y después, trae la sopa dulce de loto que dejé preparada. Al escucharla llegar, Men Qingzhou hizo un gesto con la mano y dio sus órdenes. Enseguida, respondió la sirvienta. Su Qin Qiu, que seguía arrodillada en el suelo asimilando los manuales del Dao de la espada, al escuchar esto se levantó, hizo una reverencia y volvió a la cocina para traer la comida. Dongfang Liuli miró de reojo la espalda de su Qin Qiu, un poco sorprendida. Si no se equivocaba, su intención de espada había mejorado de nuevo. Su nivel ha avanzado hasta la etapa intermedia del reino de las nubes. Esta velocidad de progreso es demasiado rápida. Cuando su Qin Qiu trajo la comida y los tres se sentaron a la mesa, Dongfang Liuli le preguntó por transmisión de voz. ¿Qingzhou te explicó los manuales de la espada? Así es, su Qin Qiu se iluminó de alegría, y en su rostro, normalmente frío y hermoso, apareció una dulce sonrisa. El manual que el emperador me enseñó esta vez guarda misterios infinitos. Me ha servido de gran inspiración. Dongfang Liuli miró a Men Qingzhou en silencio, pensando para sí misma. Este tipo. ¿Cuánto más está ocultando? Siempre es indescifrable, como un pastel de 1000 hojas. Quitas una capa y aparece otra. La sopa de hongo blanco y semillas de loto limpia el corazón y nutre los pulmones. Es lo mejor para aliviar el cansancio, dijo Men Qingzhou, señalando un cuenco. Dongfang Liuli soltó una risita, dejando a un lado sus dudas para disfrutar de este preciado momento de tranquilidad. Sin darse cuenta, de repente notó que, desde que Men Qingzhou había llegado, ya casi nunca se quedaba dormida sobre montañas de documentos y reportes. Cada vez que volvía a este pequeño hogar, el estrés de Dongfang Liuli desaparecía por arte de magia. Un trabajo tranquilo no cansa, dijo ella con total naturalidad. Puedes engañar a otros, pero a mí no. Ese alborotador de Shao Yuan está lleno de ambición y tiene a la dinastía Jin de cabeza. Al ser tú una funcionaria de la emperatriz, es normal que tu carga de trabajo haya aumentado, comentó Men Qingzhou. Dongfang Liuli tomó un sorbo de la sopa y recién entonces se dio cuenta. Las semillas en el cuenco eran nada menos que de la flor de loto de los 9 soles. Y el hongo blanco también era una planta espiritual de grado celestial. ¿Tienes idea de cuánto vale este cuenco de sopa?, preguntó Dongfang Liuli, levantando la mirada. Men Qingzhou se encogió de hombros. Es una planta espiritual suprema de grado celestial. Supongo que alcanzaría para comprar la vida de un cultivador del reino 9 montañas. Pero ya sabes, la riqueza atrae el peligro, así que te pediré de favor que me ayudes a desaparecer estas pequeñas amenazas. Men Qingzhou no tenía ninguna intención de hacerse el arrogante ni de presumir que podía conseguir esas cosas por montones cada vez que quisiera. Dongfang Liuli soltó una carcajada. Vaya que tienes un corazón de oro. En mi tierra natal, a la gente así se le llama pescado salado, o sea, un holgazán sin remedio, dijo Men Qingzhou, abriendo las manos. Dongfang Liuli no podía parar de reír. La luz de la luna bañaba su rostro. En ese momento, ella brillaba más que la mismísima luna, más deslumbrante que todas las estrellas juntas. Qué lástima que cierto hombre fuera un ciego en todo el sentido de la palabra y se perdiera de tan hermosa vista. Qué divertido, a partir de ahora te llamaré Men el pescado salado, dijo Dongfang Liuli con una sonrisa.
Meng Qingzhou sonrió levemente. Como a ti te haga feliz. Con una suave sonrisa, Dongfang Liuli se terminó la sopa. Sintió que su enfermedad de frío había mejorado muchísimo. Gran parte de la escarcha en sus meridianos se había disipado. Maestro, la flor de loto de los 9 soles le hace mucho bien a la señorita. Sería posible. Se atrevió a sugerir Su Qinkyu. El orgullo de Dongfang Liuli no le permitía rogar por ayuda, pero a Su Qinkyu le rompía el corazón verla sufrir cada noche por esa terrible enfermedad. Quería que la emperatriz se curara lo antes posible. Claro, de ahora en adelante te la prepararé todos los días, aceptó Meng Qingzhou sin dudarlo. Miam, asintió Dongfang Liuli, sosteniendo el cuenco y escondiendo el rostro avergonzado contra su generoso pecho. Justo en ese momento, llegó un invitado sorpresa. Era nada menos que Qin Fenghuo, husmeando a escondidas por la puerta. El divino señor del sol, con sus agudos sentidos perrunos, rompió la correa al instante y se alzó sobre sus patas traseras. Tac, tac, tac. Tomó impulso, dio un salto volador y acertó una patada canina precisa y demoledora directo en la cabeza de Qin Fenghuo, mandándolo a volar por los aires. Lárgate, este viejo desgraciado no me deja en paz. Vino hasta mi casa solo para burlarse de este divino señor. Divino señor, vine a buscar a la emperatriz. Se excusó Qin Fenghuo, quien a propósito no había esquivado el golpe. Sabía que el divino señor había pasado vergüenza ese día, así que quería dejarlo desahogarse. Pero el maldito perro abrió las fauces, listo para morderlo de nuevo. Qin Fenghuo se apresuró a darle una explicación por transmisión de voz. ¿Qué? El divino señor del sol se enfureció todavía más. Empezó a soltar llamaradas por la nariz, y sus ojos perrunos destilaban una aura asesina. Encima planeas contarle a su majestad la emperatriz cómo me viste orinando en la calle. Esto sí que es el colmo. Ya no te lo paso. Ven aquí, te juro que te voy a morder hasta matarte. Espera, no quedamos en que estabas marcando ese árbol porque tenías un asunto de suma importancia. Qin Fenghuo volvió a rogarle por transmisión de voz, después de un buen rato, y ya lleno de rasguños y moretones. Estando a un pelo de contraer la rabia, al fin logró calmar la furia del divino señor. Cojeando a duras penas, entró al patio de la casa. Su maja, pequeña Liuli. Qin Fenghuo estuvo a punto de decir una palabra de más, pero al notar que Meng Qingzhou estaba presente, cambió de actitud en un parpadeo. Se echó a reír a carcajadas. Vaya, tú también estás aquí, Qingzhou. Ja. Meng Qingzhou lo miró con cara rara. Esta es mi casa. ¿Acaso no debería estar aquí? Oye, ¿qué insinúas con eso? El tono de tus palabras suena muy extraño. Un desliz. Rió Qin Fenghuo nerviosamente. La verdad es que, soy el tío abuelo de la pequeña Liuli. ¿Tío? Meng Qingzhou se levantó de inmediato, totalmente sorprendido. Siéntate, mi buen yerno, siéntate. Qin Fenghuo sudaba a mares. Tenía la cabeza hecha un desastre. Originalmente, Qin Fenghuo venía a pedirle a la emperatriz que dejara de jugar con 2 hombres, que echara patadas a ese tal Meng Qin de una vez por todas, y se dedicara a vivir feliz con el emperador Meng Qingzhou. ¿Quién diría que Meng Qingzhou también estaría aquí? No puedo hablar de su majestad justo delante de él, ¿verdad? Divorcié de Meng Qin ya mismo. No le pongas los cuernos a su majestad el emperador. Dongfang Liuli fulminó a Qin Fenghuo con la mirada. Su mirada estaba llena de escrutinio y reproche, como si dijera, estás perturbando mi paz. Más te vale darme una muy buena explicación para esto, o atente a las consecuencias. Qin Fenghuo, empapado en sudor frío, logró balbucear después de un buen rato. Solo vine a conocer el lugar, no es nada importante. Bueno, ya me voy. Y dicho esto, Qin Fenghuo salió pitando de allí. Después de correr más de 1 kilómetro, Qin Fenghuo por fin cayó en la cuenta. Su majestad es una gobernante formidable. ¿Cómo iba a cambiar de opinión con tan solo un par de palabras? La única forma es obligar a su majestad a tomar una decisión. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba al ocurrírsele una idea brillante. En el banquete de cumpleaños de la emperatriz, yo mismo daré un paso al frente ante todos. Cuestionaré la poca experiencia de ese niñato guaperas de Meng Qin, y le plantearé un problema imposible. Si no logra resolverlo, entonces ese niñato tendrá que largarse de la capital, renunciar a su cargo y volver a su pueblo. Soy un genio. ¿Cómo podría alguien como Yang Kangai siquiera compararse conmigo? Durante los días siguientes, la vida de Meng Qingzhou fue de lo más ajetreada y productiva. Por las mañanas se levantaba a cocinar, dar de comer a los animales, pasear al perro, regar las flores y cuidar el huerto. Y en sus ratos libres, le explicaba a Su Qinkyu sobre los clásicos y los secretos del camino de la espada. Al mediodía, almorzaba con Dongfang Liuli. Meng Qingzhou se dio cuenta de que ella volvía a casa cada vez con más frecuencia. Siempre que tenía un rato libre, venía corriendo a casa. Luego, por las tardes, se reunía con Wu Dai para repasar y perfeccionar los protocolos del banquete de cumpleaños de la emperatriz. Lo que no entendía era por qué. Wu Dai siempre intentaba sacarle información sobre la emperatriz con indirectas, pero cada vez que eso pasaba, la entusiasta Su Qinkyu siempre aparecía justo a tiempo para salvarlo de la incomodidad. Así evitaba que Wu Dai siguiera haciendo preguntas. En un abrir y cerrar de ojos, ya solo faltaban 2 días para el gran banquete de cumpleaños de la emperatriz. Las tareas de Meng Qingzhou ya estaban prácticamente terminadas, y la mayor parte del evento estaba organizada. Sin embargo, Wu Dai seguía viniendo a molestarlo, inventándose cualquier excusa. Solo buscaba la oportunidad para pasar más tiempo a su lado. De verdad soy tan irresistible, pensaba Meng Qingzhou, acariciándose el rostro. Toda esta situación le estaba inflando un poco el ego, pero lo que él no sabía era que Wu Dai estaba muchísimo más frustrada que él,
casi al borde de la locura. Habían pasado varios días y no solo había sido incapaz de manipular las emociones de Men Qingzhou, sino que tampoco había encontrado la forma de infiltrarse en el harén. Señor, tengo un favor muy atrevido que pedirle, susurró Wu Dai. Su tono de voz era tímido y delicado, el tipo exacto que despierta el instinto protector en cualquier hombre. Pero Men Qingzhou, impasible como una roca, agitó la mano de inmediato. Si es un favor atrevido, entonces mejor ni me lo pidas. Su intuición le gritaba que Wu Dai estaba trabajando en secreto para Shao Gou, y que se trataba de una misión sumamente importante. En cualquier novela, esto sería claramente la misión principal de la trama. Peligro para los personajes secundarios, pensó. Si me meto, de seguro termino bañado en sangre. Wu Dai se quedó de piedra. No se esperaba un rechazo tan fulminante. Aún así, tragándose el orgullo, insistió con descaro. Quiero pedirle que me ayude a entrar en el harén de palacio. Anhelo ver al emperador cara a cara, ¿sería posible? Men Qingzhou, extrañado, le preguntó. ¿Y para qué quieres ver al emperador? Wu Dai, secándose las lágrimas con aire lastimero, respondió. No le voy a mentir, señor. Yo soy la esposa del actual emperador. Él nos abandonó a mí y a nuestro hijo por culpa de su ambición. Solo quiero mirarlo a los ojos y ver si a ese desgraciado le queda algo de conciencia. ¿Cómo pudo dejarnos a nuestra suerte para que nos pudriéramos? ¡Buah! ¡Buah! Mientras hablaba, Wu Dai rompió en un llanto amargo y desgarrador, sollozando con una voz llena de aflicción. Era un llanto capaz de romperle el corazón a cualquiera. Sin embargo, Men Qingzhou se masajeó las sienes con cansancio. Por supuesto que no se creía ni una sola palabra. Si no hubiera descubierto de antemano la verdadera identidad de Wu Dai, tal vez habría caído en su trampa. ¿Con qué esas tenemos?, pensó. El verdadero objetivo de esta chica es el mismísimo emperador. Al atar cabos con Shao Gou y el rey de Shu, Shao Yuan, Men Qingzhou entendió todo el panorama. Ya sabía perfectamente lo que Wu Dai planeaba hacer. Wu Dai pretendía asesinar al emperador para desatar el caos en la corte. Lo sabía, trama principal pura y dura. Menos mal que soy alguien precavido y brillante. Casi me engaña, aunque esta parte de la historia no estaba en la novela original, caviló. Debe ser el efecto mariposa por haber alterado la trama. Men Qingzhou dejó escapar un leve suspiro y le dijo. Oye, no es que no quiera ayudarte, es que simplemente no puedo. Los aposentos privados de su majestad son sagrados. Como humilde funcionario, ¿cómo se te ocurre que voy a entrar ahí sin permiso? Wu Dai tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no poner los ojos en blanco. Eso se lo compro a cualquiera. Pero a ti no, pensó ella. Tú, pedazo de semental que logró seducir a la mismísima emperatriz con esa fachada de hombre recio y varonil. Con solo hacerle un puchero o actuar tierno frente a ella, la emperatriz te bajaría las estrellas del cielo si se lo pidieras. Y encima tienes el descaro de decir que un humilde funcionario no puede entrar. ¿Acaso eres tú un funcionario normal? Eres el rebelde que se acuesta con el poder. Entonces, ¿podría el señor acompañarme a dar un paseo?, preguntó Wu Dai con voz suave. Men Qingzhou lo dudó un instante, pero al final asintió con la cabeza. Está bien, pero que no sea por mucho tiempo. Le aseguro que no le quitaré nada de su valioso tiempo. Señor, respondió Wu Dai, con una dulce sonrisa. Sin embargo, en el fondo de sus ojos destelló una fugaz sombra de culpa. Ya que no podía manipular su mente, tendría que hacerlo por las malas. Sometería a Men Qingzhou por la fuerza. Lo obligaría a punta de espada a colarla en los aposentos privados de su majestad. En realidad, después de convivir con él todos estos días, Wu Dai le había tomado cariño a Men Qingzhou. Hasta se podría decir que sentía cierta admiración por él, así que de verdad no deseaba hacerle daño. Pero no tenía otra opción. Por el bien de su hermano menor, Wu Dai tenía que asesinar a la emperatriz a como diera lugar. Vámonos, pues, dijo Men Qingzhou, poniéndose de pie. Qingqiu, tú quédate aquí vigilando la casa. Su Qingqiu dudó por un momento. Pero la señorita me ordenó estrictamente que protegiera su seguridad, mi señor. No pasa nada, la señorita Judy no me haría daño. Men Qingzhou giró la cabeza hacia Buddy. ¿No es así? Lo que ha de ser, será, y no se puede evitar. Señorita, espero que tome una decisión inteligente. De verdad no quisiera tener que marchitar una flor tan hermosa. Buddy bajó la mirada y respondió. Por supuesto. Luego, los dos caminaron juntos por toda la capital y escucharon melodías en el teatro. Cabalgaron por la pista, admiraron las flores y las carpas Kaoi en los jardines. Buddy nunca se había sentido tan relajada y feliz. De hecho, se la veía mucho más animada. Ya no intentaba ser seductora a propósito, parecía un espíritu libre. Pero, poco a poco, el corazón de Buddy se fue llenando de tristeza. El señor la trataba muy bien y se preocupaba por ella, pero ella ocultaba oscuras intenciones. Planeaba usarlo para asesinar al emperador del Gran Jin. Después de medio día entero, ambos estaban cansados de tanto pasear. Buddy sugirió ir a la montaña Qingyang, al extremo sur de la capital, para disfrutar de la brisa. Men Qingzhou no dijo nada, solo asintió en silencio mientras suspiraba en su interior. ¿De verdad tenemos que llegar a esto? Si se había esforzado tanto en llevar a Buddy a pasear por la ciudad, era porque quería hacer un último intento. Quería ver si lograba despertar un poco de compasión en su corazón. Pero, como era de esperarse, fracasó. En la cima de la montaña Qingyang, a las afueras del sur de la capital. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?, dijo Buddy, de pie al borde del abismo. Mientras contemplaba la vista de la ciudad, Men Qingzhou asintió con la cabeza. ¿Por qué no trajo a su Qingqiu? ¿Fue casualidad, o lo hizo a propósito?, preguntó Buddy. Men Qingzhou, de pie frente al viento con las manos en la espalda, respondió con calma. A propósito.
Decidí no traerla. Al mismo tiempo, un hombre vestido con un impermeable de paja y un sombrero de bambú permanecía de pie bajo el pabellón, con los brazos caídos. Era de complexión delgada, afilado como una espada. El anciano del impermeable sostuvo su sombrero y alzó levemente la mirada. A varios cientos de metros de distancia, sus ojos atravesaron cualquier obstáculo. Y se fijaron directamente en el joven de túnica verde y ojos vendados. Aquel lugar estaba casi desierto, muy lejos del Palacio Imperial del Gran Jin, en el extremo sur de la ciudad. Era un mirador conocido como la montaña Qingyang. Desde lo alto, se podía observar toda la geografía de la capital. La sonrisa que aún quedaba en el rostro de Buddy se fue congelando poco a poco. De espaldas a Meng Qingzhou, murmuró con suavidad: «Señor, sé que es usted un buen hombre. Siendo tan inteligente, seguro ya sabía que mis intenciones no eran buenas. ¿Por qué decidió acompañarme? Aquí no hay nadie que pueda protegerlo. ¿No le da miedo?» Meng Qingzhou se apoyó en su bastón para ciegos, dejando que el viento de la montaña agita su espeso cabello negro, y respondió: «Ya que no puedo evitarlo, qué pereza intentar esconderse». A él no le gustaban los problemas porque arruinaban su preciada tranquilidad, pero si las cosas pasaban, tampoco les tenía miedo. Si no, ¿de qué serviría tener tanto poder acumulado? Sin dejar que Buddy dijera una palabra más, Meng Qingzhou habló con total frialdad: «No te llamas Judy. Tu verdadero nombre es Buddy, y tampoco eres una oficial de sexto rango del Ministerio de Ritos. Eres una asesina al servicio del príncipe Shao Gou. Estás en la cima del reino Tengyun y eres experta en artes venenosas mentales. Se podría decir que eres un genio sin igual. Seguro cambiaste tu apariencia. Querías usarme para infiltrarte en el palacio y así poder asesinar al emperador actual». «¿Me equivoco?», concluyó Meng Qingzhou. Las pupilas de Buddy se encogieron de golpe. Parecía que acababa de ver un fantasma. Lo miraba completamente en shock y le preguntó: «¿Cómo es que sabes tantos detalles?». «Jamás he revelado mi verdadero nombre, casi nadie lo sabe, y mucho menos mis técnicas de cultivo». En ese instante, Buddy sintió de verdad la inmensa presión que emanaba de Meng Qingzhou. Que alguien recite tus secretos más profundos como si nada. Alguien que no puede ver el mundo, pero que parece capaz de verlo absolutamente todo. Alguien así es, sin duda, aterrador. «Señor, usted, ¿por qué tuvo que decirlo? Podría haber fingido no saber nada, y podríamos haber seguido siendo amigos». Buddy, llena de culpa y vergüenza, no se atrevía a mirar a Meng Qingzhou a la cara. «Lo siento muchísimo, señor». Concentró su energía, chasqueó los dedos, y una aguja espiritual completamente invisible se clavó al instante en la frente de Meng Qingzhou. «Tranquilo, no le haré daño. Una vez que la aguja entre en su mente, se convertirá en hilos. Punto que envolverán y controlarán su alma. Después borraré cualquier rastro, no dejaré que esto lo perjudique». Meng Qingzhou se quedó inmóvil, con las manos a la espalda, como si ya estuviera bajo su control. Buddy lo observó alerta, como si estuviera ante un gran enemigo, y solo después de un buen rato soltó un suspiro de alivio. «De verdad que me pones las cosas difíciles». De repente, Meng Qingzhou volvió a hablar con mucha tranquilidad. Seguía con una postura firme, apoyado en su bastón, de pie junto al borde del acantilado. «Si te mato, me veré envuelto en problemas. Si te dejo vivir, seré tu cómplice. Dime». Meng Qingzhou giró la cabeza, mostrando un perfil gélido, y murmuró: «¿Qué debería hacer?». Buddy sintió como si le hubiera caído un rayo encima. Aterrorizada, retrocedió un par de pasos a tropezones. Intentó invocar la aguja espiritual para que regresara, pero ya había perdido el contacto. Al entrar en la frente de Meng Qingzhou, la aguja había desaparecido sin dejar rastro, como una gota de agua en el océano. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó Buddy con el rostro pálido y la voz temblorosa. Meng Qingzhou respondió con total indiferencia: «Solo soy un simple vago que no quiere ensuciarse con los problemas de este mundo». En ese preciso instante, el anciano del impermeable dio un paso al frente, haciendo que el espacio mismo ondulara como el agua. En un abrir y cerrar de ojos, rompió el vacío y apareció justo frente a Meng Qingzhou. «¿Ya terminaron de charlar?», habló el viejo espada con voz gélida. Sacó una jarra de vino de su anillo de almacenamiento, luego una copa, la llenó y se la ofreció a Meng Qingzhou. «Es el trago de despedida. Bébelo, así olvidarás tus penas en el camino hacia el inframundo». Buddy giró la cabeza bruscamente y, al ver quién acababa de llegar, gritó espantada: «Viejo espada. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué está pasando?». «Como guardián del joven amo Shao Gou. ¿Por qué ha venido a la capital?». El anciano Yan ignoró a Wu Dai, estirando el brazo para ofrecer una copa de licor. Meng Qingzhou la tomó. Agitando el líquido en la copa, sonrió. «El sepulturero, Yang Gumin. La carta del triunfo más fuerte de Shao Gou, con un cultivo a medio paso del reino océano profundo. Tiene la extraña manía de ofrecer un trago de despedida antes de matar». El anciano Yan sacó lentamente la antigua espada oxidada de su espalda y la limpió con cuidado usando un pañuelo. No respondió. Meng Qingzhou sintió curiosidad. ¿Qué pasaría si se negara a beber esa copa a toda costa? ¿Acaso el anciano Yan no lo mataría? Tras pensarlo, Meng Qingzhou inclinó la cabeza, se la bebió de un solo trago, tiró la copa y dijo con calma: «En fin, hoy me daré un capricho. Beber y matar para animar el ambiente. Anciano Yan, ¿por qué está aquí?». Wu Dai mostró una expresión de miedo por primera vez. Miró atónita al anciano de la capa de paja. Estaba a punto de hablar, cuando vio que Meng Qingzhou ya se había bebido el trago de despedida. Y, para colmo, decía con descaro que mataría para animar el ambiente. «Señor, huya de aquí rápido y busque la protección de su majestad». Meng Qingzhou sonrió y negó con la cabeza. «No hace falta. Con su cultivo a medio paso del reino océano profundo, puede recorrer 1000 leguas con un solo pensamiento y volcar los mares.
Es todopoderoso. ¿A dónde se supone que podría escapar? Al escuchar esto, Wu Dai se desesperó y suplicó. Anciano Yan, le ruego que deje ir al señor Meng. En la gran dinastía Pu, el reino de 9º grado es considerado el de un maestro de las artes marciales. El reino de 1er grado es visto por los mortales como dioses terrenales. El reino Ascensión a las nubes permite dominar una región entera. El reino Mueve montañas te permite fundar tu propia secta y convertirte en el líder de una facción de tamaño medio. Los cultivadores del reino Océano Profundo son dioses vivientes a los ojos del mundo. Existencias misteriosas, como dragones divinos que ocultan su rastro. Para Wu Dai, el anciano Yan, a medio paso de ese reino, ya era un ser tan poderoso como una deidad. El anciano Yan derramó el resto del licor de la jarra sobre la espada de bronce oxidada. De forma pausada, tranquila y con total indiferencia, dijo: el joven amo me ha pedido que mate a este hombre, y también que destruya tu cultivo y te lleve de vuelta. Creo que deberías empezar a suplicar por ti misma primero. Al oír esto, Wu Dai y Meng Qingzhou se quedaron paralizados, con el rostro lleno de total desconcierto. Meng Qingzhou estaba asombrado. ¿Acaso ese engreído protagonista se volvió loco? Una aliada tan útil, una futura gigante del reino Luz del Alba, y quiere destruir su cultivo. ¿Se le fundió el cerebro o qué? ¿Qué quiere decir?, preguntó Wu Dai, totalmente confundida. El anciano Yan respondió: no lo sé, ni me importa. ¿Destruyes tu propio cultivo o dejo que yo te ayude? Wu Dai se quedó atónita. ¿Qué demonios le pasa? Me estoy partiendo el lomo para ayudarlo a matar gente, y antes de que termine la misión, ¿envía a alguien para hacerme daño? ¿Puñalando por la espalda a tus aliados, ¡Qué sinvergüenza! Wu Dai estaba desesperada, pero sin perder la compostura. Clavó sus fríos ojos en el anciano Yan y dijo con firmeza: señor, baje rápido de la montaña, yo lo distraeré. Al ver esta situación, Meng Qingzhou sintió un repentino alivio. Al principio estaba un poco molesto. Después de todo, fue esta mujer quien lo arrastró a la trama principal. Pero ella tampoco tenía otra opción. Asumir tal responsabilidad al borde de la muerte demostraba que no era mala persona. En el fondo, era una mujer amable y tierna. Se acabó la charla. El anciano Yan entrecerró los ojos, fijando su mirada en Meng Qingzhou, y dijo lentamente: tú, ya puedes irte al otro mundo. Wu Dai se interpuso en el camino de Meng Qingzhou, miró hacia atrás con una sonrisa y dijo: lo siento mucho, yo lo metí en esto, señor. Huya rápido. Al decir esto, Wu Dai se mordió la punta de la lengua, quemando su sangre y esencia vital para elevar su poder drásticamente. Se preparaba para dar su vida con tal de retrasar los pasos del anciano Yan. Tap, 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 tap. El anciano Yan caminaba hacia los dos sin prisa alguna. Con cada paso, la montaña temblaba al ritmo de su andar, como si un dragón de tierra se estuviera revolviendo. ¡Sin! Un zumbido de espada agudo y ensordecedor resonó en el aire. La espada de bronce, cubierta de manchas de óxido, estaba envuelta en una intención asesina implacable. El espacio vacío alrededor del anciano Yan se resquebrajaba en pedazos diminutos. Las corrientes turbulentas ocultas en el vacío aullaban, haciéndolo parecer un emperador de la espada regresando de tiempos ancestrales. Paf, Wu Dai tosió sangre. Aún no habían empezado a luchar siquiera. Solo una brizna de intención de espada, tan fina como un cabello, fue suficiente para herirla gravemente desde la distancia. Es demasiado fuerte. Wu Dai cayó de rodillas, derrotada. Con sus hermosos ojos llenos de impotencia y desesperación, murmuró: hermanito, tu hermana mayor ya no podrá salvarte. De repente, una majestuosa intención de espada se elevó hacia el cielo. Hasta la suave brisa se convirtió en afiladas cuchillas. Wu Dai se quedó perpleja al principio, y luego giró la cabeza sorprendida. Al alzar la mirada, solo vio a Meng Qingzhou de pie detrás de ella. Su postura era firme y erguida, mirando al frente con una expresión glacial. Señor, usted. El rostro de Wu Dai palideció. Era muy inteligente, y en una fracción de segundo dedujo un montón de cosas. El señor no era un simple mortal sin magia. ¿Crees que ya tienes la victoria asegurada?, habló Meng Qingzhou. Su tono era mortalmente frío. Viejo, debes saber que siempre hay alguien más fuerte, que por encima del cielo, hay otro cielo. Sus palabras eran ley divina. Cada sílaba se transformaba en un imponente torrente de espadas, suprimiendo por completo la intención asesina del anciano Yan. Te di una oportunidad, pero no supiste valorarla. El anciano Yan entrecerró los ojos, detuvo sus pasos de golpe y miró a Meng Qingzhou con asombro. La información era errónea. Eres un cultivador de espadas, y tu nivel no es nada bajo. Qué interesante. La intención asesina de Meng Qingzhou se intensificó, perdiendo poco a poco la paciencia. Él ya había tratado de pasar lo más desapercibido posible, para evitar verse arrastrado a la trama principal y no provocar ni al protagonista invencible ni al gran villano. Incluso aceptó un matrimonio arreglado para vivir holgazaneando. Pero apenas había disfrutado de un mes de paz, y ese tal Shao Gou le enviaba gente a buscarle problemas sin motivo alguno. Joder, ¿acaso yo te provoqué? Si ni siquiera nos hemos visto la cara en la vida. Meng Qingzhou sonrió con desprecio y dijo: estás a un paso de la muerte, y todavía intentas mantener esa pose de gran maestro, viejo. Creo que ya te están fallando las neuronas. Toc. Dicho esto, Meng Qingzhou levantó su bastón de ciego y dio un ligero toque en el vacío. Al instante, todo el espacio destrozado y las corrientes de energía furiosas retrocedieron en el tiempo. El paisaje a su alrededor perdió todo su color, volviéndose negro y gris, como si fuera una fotografía en blanco y negro. Los pájaros que caían en picada retrocedieron cuadro por cuadro, y las hojas caídas volvieron a sus ramas a trompicones. El anciano Yan se quedó atónito y miró a su alrededor confundido, hasta que su expresión se volvió seria.
Mantra de la espada. Rompe, gritó el anciano, y su espada salió disparada como un dragón. Una luz de espada, tan inmensa como un océano, se abalanzó sobre Men Qingzhou. Era un poder aterrador, capaz de aniquilarlo todo a su paso. Men Qingzhou esbozó una leve sonrisa y dijo con frialdad: suprimid. En ese instante, la energía de la espada pareció chocar contra la barrera del mundo, frenada por un obstáculo invisible. Ya no pudo avanzar ni un milímetro más. De repente, aquella monstruosa energía se hizo añicos con un estruendo, convirtiéndose en innumerables fragmentos que regresaron al cuerpo del anciano Yan. Men Qingzhou pronunció una sola palabra: retrocede. Al instante, el cielo y la tierra perdieron su color, transformándose en un paisaje en blanco y negro que corría hacia atrás. Como si estuvieran viajando en un tren, el entorno retrocedía velozmente. ¿Pero qué es esto? El anciano Yan perdió por completo la compostura. Descubrió, horrorizado, que la energía espiritual que había liberado antes estaba regresando lentamente hacia él. El vacío que su espada había destrozado se estaba reconstruyendo. Eran las leyes del tiempo. Sin poder controlarlo, el anciano retrocedió hasta su punto de partida y exclamó: esto es imposible. Integrar las leyes del tiempo en el camino de la espada es algo inaudito. Es una completa locura. Corta, pronunció Men Qingzhou. Segundo siguiente, un nuevo recuerdo apareció de la nada en la mente del anciano Yan. Era de hacía 10 años. Fue el día en que intentó avanzar al medio paso del reino Domina Mares. Su aspecto físico en ese entonces no era muy diferente al de ahora. En el recuerdo, el anciano estaba sentado con las piernas cruzadas en su cueva, sudando frío. Estaba en el momento más crítico de su avance. De repente, un rayo de luz iluminó la oscura cueva. Era una pequeña espada formada por los mismísimos flujos del tiempo. Zas, de un solo tajo le amputó un brazo. Al mismo tiempo, debido a la interrupción, su avance de nivel fracasó por completo. Y su cultivo se desplomó hasta la cima del reino Mueve Montañas. Es una ilusión, pensó el anciano al volver a la realidad, restándole importancia. Pero al mirar hacia abajo, descubrió algo terrible. Uno de sus brazos había desaparecido, y en el muñón, solo quedaba una horrenda cicatriz ya curada. Y no solo eso, inexplicablemente, su poder real también había caído hasta la cima del reino Mueve Montañas. Tu intención de espada puede marcar a un objetivo: retroceder en el tiempo e interferir en el pasado, convirtiéndolo en un hecho absoluto tanto en el presente como en el futuro. El rostro del anciano reflejaba un terror absoluto. Sus dientes castañeteaban al hablar. Maldito Shao Gou, la madre que te parió. ¿Con qué clase de monstruo te has metido? ¿Acaso los de inteligencia son idiotas? ¿Me dicen que un santo de la espada tan aterrador es solo un simple mortal? Ese imbécil me ha arruinado la vida. Shao Gou, me has jodido pero bien. El anciano no dudó en rogar por su vida. Mayor, perdóneme la vida. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea. Men Qingzhou sonrió mostrando los dientes. Haber visto mi nivel de cultivo ya es un pecado imperdonable. Pero como cultivador de espadas, haber presenciado mi espada del tiempo debería hacer que mueras sin arrepentimientos. Vete de este mundo con dignidad, es el mayor respeto que puedo ofrecerte. Al escuchar esto, el anciano sudó frío y apretó los dientes. Mayor, no me acorrale. Si me empuja al límite, juro que sacrificaré mi vida solo para dejarlo gravemente herido. Men Qingzhou solo sonrió en silencio, pero su sed de sangre se hizo aún más intensa. ¿Sacrificar tu vida para herirme? Lo siento, pero subestimas demasiado el poder de mi espada del espacio-tiempo. De repente, la mirada del anciano se nubló por un instante. Se golpeó la cabeza y se echó a reír, confundido. ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es eso de interferir en el pasado? La espada del tiempo. Si yo siempre he estado en la cima del reino Mueve Montañas. Una vez intenté avanzar al reino Domina Mares, pero por desgracia fracasé. Y en cuanto a mi brazo, no lo recuerdo bien. Probablemente lo perdí por alguna herida en alguna batalla. Men Qingzhou esbozó una sonrisa resplandeciente, mostrando sus dientes blancos, y le dijo con un tono amable: tienes toda la razón. Sin embargo, esa misma sonrisa asustó tanto a la joven Wu Dai, que sus labios perdieron todo su color y se quedó mirando a Men Qingzhou con la mirada vacía. Por primera vez en su vida, supo lo que era el verdadero terror. Mientras tanto, en el estudio imperial del Palacio del Gran Jin, la emperatriz Dongfang Liuli estaba revisando los informes imperiales. Frente a ella, estaba sentado el actual ministro principal, Yang Kangai. Dongfang Liuli levantó la vista y dijo: el problema con los bandidos está prácticamente resuelto, pero las pérdidas en las provincias y condados son gigantescas. Además, miles de funcionarios de rangos inferiores han caído en la red. Algunos arrestados y otros ejecutados. Tenemos una enorme escasez de personal. Estos problemas deben resolverse lo antes posible, dijo Yang Kangai asintiendo con calma. Este viejo ministro tiene en sus manos una lista, llena de funcionarios corruptos, y pruebas contra las sectas de nuestro Gran Jin. Las pérdidas financieras pueden recuperarse de ellos. En cuanto a la escasez de funcionarios, este viejo ministro planea implementar el sistema de exámenes imperiales 2 veces al año, divididos en la prueba de primavera y la prueba de otoño. Además, ordené a la oficina de manufactura forjar un lote de tesoros espirituales para vigilar las salas de examen y evitar fraudes. Una vez que termine la prueba de otoño, todos los talentos seleccionados serán enviados a cada región. Al escuchar esto, los oficiales del Ministerio de Ritos, arrodillados en el suelo, se maravillaron en silencio. El primer ministro es verdaderamente digno de ser llamado el cerebro del Gran Jin. Qin Fenghuo, que había estado a un lado inmóvil como una estatua de arcilla, no pudo evitar mirarlo de reojo y soltar: dime, ratón de biblioteca, ¿no me digas que ya habías previsto que llegaríamos a esto? Yang Kangai respondió con frialdad:
Desde que su majestad compartió la profecía del sabio, este anciano ha estado alerta. Y preparó estas medidas preventivas con anticipación. Bruto, ¿de verdad crees que estoy aquí de adorno? Kim Fenghuo torció la boca y replicó. Al fin y al cabo, sigues dependiendo de la profecía de su majestad. Tú no sirves para una maldita cosa. Tú, Yang Kangai hirvió de rabia. Al ver esto, Dongfang Liuli agitó la mano y los cortó. Ya es suficiente. Procedan según lo ha dicho el primer ministro. Además, en nuestra frontera con la región de Su, se han detectado fluctuaciones anormales. Sospecho que es el escondite del rey rebelde, Zhao Yuan. Envía hombres a explorar. Dongfang Liuli hizo una pausa, y un destello asesino cruzó sus ojos. Kim Fenghuo, te ordeno que encuentres a Zhao Yuan en menos de 7 días. Yo misma le cortaré la cabeza con mis propias manos, como ofrenda a los inocentes que perdieron la vida. Kim Fenghuo borró su expresión burlona y respondió con solemnidad. A sus órdenes. Muy bien, todos pueden retirarse, ordenó Dongfang Liuli con un ademán. Pero justo en ese momento, Su Qinkyu entró a toda prisa y le susurró al oído a la emperatriz. Su majestad. El señor fue secuestrado por esa bruja. Dijo que se lo llevaba a pasear para relajarse. Los oficiales presentes que aún no habían salido del salón, tenían como mínimo una base de cultivo en la cúspide del primer rango. Por lo que todos escucharon con total claridad las palabras de Su Qinkyu. ¿Te refieres a Yudi, la funcionaria de 6º grado del Ministerio de Ritos? Preguntó Yang Kangai, deteniéndose en seco. Su Qinkyu asintió frenéticamente. Sí. Yang Kangai frunció el ceño, miró a la emperatriz y confesó. Había algo raro con esa Yudi. Este ministro ya sospechaba que era una impostora disfrazada. Al oír esto, la emperatriz se puso de pie de un salto y rugió furiosa. Entonces, ¿por qué diablos te lo callaste? Este ministro quería usarla de cebo para atrapar al pez gordo y descubrir a la mente maestra. Yang Kangai cayó de rodillas con un fuerte golpe. Este ministro merece la muerte. Le suplico a su majestad que investigue el paradero de Yudi de inmediato. Los demás oficiales del Ministerio de Ritos palidecieron de terror al ver esta escena. Se miraron unos a otros totalmente desconcertados. ¿Quién demonios era ese señor del que hablaba Su Qinkyu? ¿Cómo era posible que desatara tal furia en la emperatriz y aterrorizara tanto al primer ministro? Ni siquiera con los rebeldes o los conflictos internacionales la emperatriz había perdido los estribos de esa manera. El mismísimo primer ministro, a quien acababan de confiarle el imperio, estaba de rodillas rogando por su vida antes de que sus nuevos méritos siquiera se enfriaran. Era fácil imaginar el inmenso peso que tenía ese señor en el corazón de su majestad. La emperatriz cerró los ojos y expandió su sentido divino, escaneando absolutamente toda la capital. Tras un buen rato, la emperatriz abrió los ojos y rugió. Hay alteraciones del tiempo y el espacio en la montaña Qingyang, a las afueras del sur. Esa basura venía preparada. Movilicen al ejército y sellen la montaña ahora mismo. El resto, venga conmigo. Corte de la intención de la espada del tiempo. Con una expresión glaciar, Men Qingzhou juntó 2 dedos y apuntó a la distancia hacia el anciano de la espada. La intención de la espada del tiempo retrocedió una vez más, navegando a contracorriente por el río del tiempo hasta la época en que el anciano apenas estaba en el reino de las nubes. En el instante siguiente, el otro brazo del anciano de la espada simplemente desapareció, y de la nada, su cultivo se desplomó hasta la última etapa del reino de la montaña. Los ojos de Yudi se llenaron de puro terror y retrocedió un paso instintivamente. Esto era, sin duda, la tortura más cruel del mundo y la forma más terrorífica de aniquilar a un enemigo. Viajar a contracorriente en el río del tiempo, cortar el pasado y mutilar el futuro. Incluso si te arrebataban el fruto de toda una vida de cultivo, al recuperar el sentido. Serías como un imbécil que tu memoria te estaba fallando, ya que viniste con la intención de matarme. Más te vale estar preparado para morir. Sentenció Men Qingzhou con una frialdad absoluta. El anciano de la espada se quedó pasmado en su lugar, balbuceando como un idiota. Su antigua espada oxidada cayó al suelo con un seco sonido metálico. El anciano soltó una risa hueca y resignada. Estoy viejo. Esta cabeza ya no me da para más. Yo me quedé estancado en la última etapa del reino de la montaña durante toda mi vida. ¿Cuándo he llegado a ver paisajes más altos? Pensar que me atreví a alucinar que era un poderoso experto a medio paso del reino del mar. ¡Qué estupidez! Al escuchar eso, Yudi sintió un escalofrío de puro pánico, y su pálida piel se erizó por completo. Men Qingzhou bajó los dedos una y otra vez. Su intención de la espada del tiempo retrocedió directo hasta la juventud del anciano. Y como era de esperar, el cultivo del anciano se desplomó drásticamente. 100 años de duro esfuerzo, desintegrados en un parpadeo. Etapa media del reino de la montaña. Cúspide del reino de las nubes. Última etapa del reino de las nubes. Un instante después, el anciano de la espada quedó reducido a un simple cultivador en la etapa inicial del reino de las nubes. Con las mangas vacías y una mirada hueca y muerta. ¿Acaso perdí la cabeza?, murmuró, un don nadie en la etapa inicial del reino de las nubes, viniendo a matar a alguien en la cúspide de las nubes y aún. Ante un ser de poder incalculable, el viejo Yan perdió toda su arrogancia. Con el rostro pálido por el terror, cayó de rodillas de golpe. Llorando a moco tendido, suplicó: mis señores, este humilde servidor fue un ciego al atreverse a ofenderlos. Les ruego que perdonen la miserable vida de este perro. Men Qingzhou no le respondió. Giró la cabeza y le dijo a ella: te dejo la decisión a ti. Puedes matarlo o dejarlo vivir, como prefieras. La razón por la que fue compasivo con Wu Dae y no la redujo a cenizas junto con el viejo Yan era simplemente para aprovecharse de ese protagonista engreído, sin mencionar que las recompensas de puntos de suerte son una auténtica maravilla.
Hasta la persona más precavida no podría resistirse. De todos modos, a quien Wu Dai quiere matar es al emperador, y eso a él no le importa en absoluto. Que el emperador viva o muera. ¿Qué demonios tiene que ver eso conmigo, Men Qingzhou? El viejo Yan miró de inmediato a Wu Dai y empezó a hacer reverencias frenéticamente. Se golpeaba la cabeza contra el suelo una y otra vez ante ella, hasta dejarse la frente manchada de sangre. Le suplicó de la forma más humillante. Por favor, se lo ruego, perdóneme la vida. Aún no quiero morir, por favor. Wu Dai sentía que estaba en un sueño, con la cabeza dándole vueltas. Al ver cómo ese imponente maestro que tanto temía hace un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un perdedor que se arrastraba como un perro. Era demasiado surrealista para ser verdad. Yo elijo. Wu Dai respiró hondo, su mirada se volvió implacable y fría, y dijo, matarlo. Dejarlo vivo solo nos traerá problemas. Men Qingzhou asintió sin decir una palabra y agitó su manga. La expresión de terror del viejo Yan se congeló, y su cuerpo se convirtió en cenizas que se esparcieron con el viento. Ver morir al viejo Yan, quien hace un momento era un experto todopoderoso en la cima de su gloria. Y al siguiente, un perro cobarde rogando por su vida. Wu Dai sintió en carne propia lo cruel que es este mundo. Por mucho que domines en tu territorio, y por muy grande que sea tu poder, a los ojos de alguien superior, no eres más que una simple hormiga que pueden aplastar con un dedo. Con razón el señor oculta su identidad a pesar de ser tan increíble, disfrazándose de un simple mortal. Seguro que él entendió esta gran verdad hace mucho tiempo. Después de esto, Wu Dai pensó de pronto que retirarse a una vida tranquila no sonaba nada mal. Esperaría a volverse más fuerte y luego volvería para vengarse de Shao Gou. Eres bastante lista, dijo Men Qingzhou con tono relajado. ¿Acaso te sientes intranquila? Wu Dai asintió con total sinceridad. Un poco. El viejo Yan solo seguía órdenes. No merecía ser humillado de esa manera. Al escucharla, Men Qingzhou sonrió. Entonces, deja que te cuente algo. Solo espero que no me culpes por no haberte dejado matar a ese viejo con tus propias manos. Wu Dai ladeó la cabeza, intrigada. ¿De qué se trata? Men Qingzhou borró su sonrisa y dijo con frialdad. La verdad es que, tu hermano murió hace 3 años. Fue asesinado por el mismísimo viejo Yan. Shao Gou nunca se atrevió a decírtelo porque tenía miedo de perder la única forma de controlarte. Wu Dai sintió un zumbido en los oídos y, forzando una sonrisa, dijo, señor. ¿Qué acaba de decir? ¿Escuchaste bien? Abre los ojos, le dijo Men Qingzhou. Sé que es cruel, pero para que dejes de hacerte falsas ilusiones, tienes que enfrentar esta dura y cruda realidad. Ya viste que puedo retroceder el tiempo y cortar el pasado con mi espada. Una vez leí los designios del cielo y decidí la vida o muerte del rey de Longshan con solo 2 palabras. Tú lo sabes, no tengo ninguna necesidad de mentirte y tengo el poder para ver la verdad. Los hermosos ojos de Wu Dai se quedaron fijos, perdieron todo su brillo y se tornaron de un rojo intenso. Una lágrima de sangre resbaló por su mejilla. Block no armó ningún escándalo, ni gritó, ni lloró a gritos. Simplemente se quedó ahí parada, en absoluto silencio, dejando que sus lágrimas de sangre cayeran. Gracias por decírmelo, señor. Me retiro, dijo Wu Dai limpiándose las lágrimas con una leve sonrisa. ¿Quieres volverte más fuerte?, preguntó él. Men Qingzhou no intentó detenerla. Solo le dijo, tengo en mi poder una técnica espiritual suprema de nivel celestial. Si logras dominarla, podrás vengarte de Shao Gou o usarla para protegerte. Pero te lo advierto, Shao Gou tiene el destino del cielo a su favor. Tus probabilidades de lograr matarlo son casi nulas. Wu Dai se detuvo en seco, se dio la vuelta de golpe y se aferró a la cintura de Men Qingzhou, sin poder contener más sus emociones. Rompió a llorar desconsoladamente, empapando por completo la ropa de Men Qingzhou con sus lágrimas. Men Qingzhou casi soltó un, señorita, por favor contrólese, pero tras pensarlo un segundo, decidió palmearle suavemente la espalda para consolarla. Lo siento mucho. Señor, le debo la vida por todo lo que ha hecho por mí. Le juro que le serviré como su más humilde esclava por el resto de mis días. Solo le suplico que me ayude a entrenar, para que algún día pueda matar con mis propias manos a ese maldito perro de Shao Gou, exclamó Wu Dai, llena de odio. Apretó los dientes con furia, cuando Men Qingzhou estaba a punto de responderle. De repente, se escuchó una voz fría e imponente. Espero no estar interrumpiendo su escenita de amor. En las afueras del sur de la capital, en la montaña Qingyang, el comandante Lin de la Guardia Imperial lideraba un ejército de 3000 cultivadores de élite. Habían acordonado toda la montaña. La emperatriz Dongfang Liuli, acompañada por sus ministros, atravesó el espacio vacío. En un abrir y cerrar de ojos, llegaron a los cielos de la montaña Qingyang. Qin Fenghuo notó la ansiedad de la emperatriz y trató de calmarla. Tranquila, estamos en la capital. Esos criminales no se atreverán a hacer ninguna locura. Dongfang Liuli no dijo nada. Extendió rápidamente su sentido espiritual para inspeccionar la montaña Qingyang. Y entonces vio la escena. Wu Dai abrazada al pecho de Men Qingzhou, llorando a moco tendido. De inmediato, un silencio sumamente incómodo invadió el ambiente. Qin Fenghuo abrió la boca, con esos enormes ojos de toro pelados a más no poder. Se quedó sin palabras por un buen rato. Ah, esto, ustedes dos como marido y mujer sí que saben jugar al límite. Hace nada este viejo estaba pensando en cómo quitarle los cuernos de encima a nuestro señor consorte. Y resulta que el señor consorte es todavía más salvaje. Le devolvió los cuernos a la mismísima emperatriz. Su majestad, seguro que hay una explicación para esto. No se precipite, veamos qué pasa primero. A Yang Kangai le latía una vena en la frente. Se secó el sudor frío y rió con nerviosismo.
Por muy primer estratega del Gran Jin que fuera, ante esta situación, no sabía ni dónde meterse. El señor consorte siendo infiel, y su majestad la emperatriz convertida en la reina de los cornudos. Cualquier monarca con una gota de orgullo, ya habría sacado la espada para decapitar a este par de desvergonzados. Los demás ministros, que no sabían nada del asunto, asomaron la cabeza para mirar por debajo de las nubes. Al ver al ministro Meng y a Wu Dai abrazados en la cima de la montaña, los ministros empezaron a aplaudir y a reír, chismeando entre ellos. Ah, ¿con qué es él? Ya decían por ahí que tenía una esposa hermosa y muy hogareña. Hoy veo que los rumores son ciertos. Qué tipo tan suertudo. Así que el famoso señor del que hablaba la señorita Su era él. ¿Quién diría que su majestad lo tiene en tan alta estima? Más vale que nos andemos con cuidado. Ni se les ocurra ofenderlo. Qin Fenghuo tosió con fuerza. Sus ojos de tigre echaban chispas, fulminando con la mirada a esa bola de idiotas ciegos. ¿Acaso no tienen ojos en la cara? Ese es el señor consorte. Están alabando la parejita que hace el consorte con su amante justo en la cara de su majestad. ¿Qué pasa? ¿Les pesa mucho la cabeza y quieren que se la corten para jugar a la pelota? Vaya, con que a ustedes también les parece que hacen bonita pareja. La emperatriz no mostraba ninguna expresión, pero en el fondo de sus ojos se ocultaba una tormenta furiosa. Los ministros miraron a Qin Fenghuo con rareza. ¿Qué bicho le picó al gran general? ¿Acaso se está quedando ciego? ¿Por qué nos mira con esa cara de asesino? Solo estamos elogiando al ministro Meng y a su distinguida esposa. ¿A ti qué diablos te importa? Claro que hacen bonita pareja. El uno para el otro, nacieron para estar juntos. Los ministros no paraban de levantar los pulgares en señal de aprobación. Hasta que alguien, con el cerebro un poco más lento, por fin ató cabos sobre Meng Qin. El mismo día de su nombramiento, ya hubo rumores de que era el amante secreto de la emperatriz. Y esa vez que la sirvienta personal de su majestad, Su Qin-Qiu, lo llamó señor. Todos los ministros se quedaron helados. Un escalofrío les recorrió la espalda y se miraron aterrorizados. De golpe, una multitud se arrodilló en pleno aire. Majestad, nosotros no sabíamos que él era su. Los ministros tartamudeaban, pálidos de miedo. Nadie se atrevía a decir la palabra amante en voz alta. Qin Fenghuo se cruzó de brazos y los miró con asco. ¿Hasta ahora se dan cuenta, manga de inútiles? Ese es el señor consorte actual, pedazos de idiotas. Mientras tanto, solo Yang Kangai observaba todo en silencio. Miró a Qin Fenghuo por el rabillo del ojo. Luego miró a los ministros temblando de rodillas, se frotó la barbilla y se quedó pensativo. Me da la impresión de que nadie aquí tiene la historia completa. Oigan, ¿no creen que están entendiendo todo al revés? Vayan todos al Ministerio de Justicia y reciban su ración de azotes de rayos. Ahora mismo, ordenó la emperatriz con frialdad. Curiosamente, los ministros no se quejaron. Al contrario, estaban emocionados. En sus ojos ardía la pura llama del chisme. No puede ser, su majestad de verdad tiene un jovencito mantenido. Confirmadísimo, Meng Qin es el amante secreto de la emperatriz. Al señor consorte le han puesto los cuernos. Y a su majestad también le han puesto los cuernos. Y se nota que su majestad está loquita por ese tal Meng Qin. Seguro que lo quiere más que al mismísimo consorte Meng Qinzhou. Entonces, ese grupo de ministros condenados a ser electrocutados empezó a pasarse mensajes telepáticos a escondidas. Estaban fascinados, devorando el chisme entre la emperatriz y Meng Qin. Al ver esto, Qin Fenghuo no entendía absolutamente nada. Se rascó la cabeza y murmuró. Estos burócratas se volvieron idiotas de tanto leer. ¿Cómo van a estar tan felices de que les caigan rayos encima? Finalmente, la emperatriz no aguantó más. Con un movimiento de mano disipó las nubes, dándole la espalda al sol, como una diosa descendiendo al mundo mortal. Con frialdad y majestuosidad habló. Espero no haber interrumpido su romántica escenita. En la montaña Qinyang, Meng Qinzhou levantó la cabeza, sorprendido. Esa voz le resultaba demasiado familiar. ¿La emperatriz? Wu Dai empujó rápidamente a Meng Qinzhou y se secó las lágrimas. Ni siquiera se atrevía a mirar a la emperatriz a los ojos. Agachó la cabeza, como si la hubieran atrapado en plena infidelidad. Empezó a jugar con un mechón de su cabello, enrollándolo nerviosa en sus dedos. Ella sabía muy bien que Dongfang Liuli mantenía en secreto su identidad como emperatriz. Y que en realidad era la tierna y amantísima esposa de Meng Qinzhou. Haberse ido a abrazar al marido de otra en medio de la nada para llorar en su pecho. Tuviera o no otras intenciones en mente. Era motivo suficiente para sentirse increíblemente culpable. Mis respetos, su majestad. Meng Qinzhou juntó las manos y le hizo una reverencia. Mis respetos, su majestad. Wu Dai hizo lo mismo, inclinándose con recato. Pero claro, a los ojos de cualquier extraño que los estuviera viendo. Parecían el matrimonio perfecto haciendo una reverencia juntos. A Qin Fenghuo le tembló el párpado y soltó un grito ahogado. Señor consorte, ¿qué demonios está haciendo? ¿Está provocando a su majestad? Lo acaban de atrapar con las manos en la masa. ¿Acaso no tiene vergüenza? ¿No debería estar arrodillado, rogando por su vida y pidiendo perdón? ¿Por qué actúa con tanta calma? Es más, hasta parece molesto. ¿Acaso nos está echando la culpa por haber interrumpido su romancito? ¡Qué descaro! Oigan, no olviden que el señor consorte no tiene ni idea de la verdadera identidad de su majestad. Y tampoco sabe cuál es su propia posición. Yang Kangai leyó los pensamientos de Qin Fenghuo y se lo advirtió por telepatía. Qin Fenghuo levantó una ceja y miró en silencio a la emperatriz. Sentía que este drama se ponía cada vez más fascinante. Qin Fenghuo le habló por telepatía. A ver, la situación es esta. El consorte no tiene idea de que quien vino a atraparlo engañándola es su propia esposa. Y la emperatriz no quiere revelar su identidad, así que no puede estallar de rabia ni interrogarlo directamente.
¿Tú cómo crees que terminará esto? Yang Kangai le respondió. El control lo tiene su majestad. Ella sospecha que hay algo raro con la identidad de esa tal Yu Dai. Si la cuestiona, el consorte de seguro intentará explicarse. Con tal de que él mismo admita que le estaba siendo infiel, su majestad tiene la victoria asegurada. Qin Fenghuo le siguió la corriente de inmediato. Y entonces, su majestad vuelve a asumir su papel como la señora Meng, y podrá decirle que la misma emperatriz le contó toda la verdad. El pobre consorte está frito. De pronto, los dos ancianos sintieron el puro placer de disfrutar de un buen chisme. Se la pasaron debatiendo de lo lindo. Al final, los dos llegaron a una sola conclusión. La verdad, no vemos cómo podría perder su majestad. El consorte va a ser crucificado. Dígame, ¿a qué se debe el honor de su visita, su majestad?, preguntó Meng Qingzhou. Dongfang Liuli entrecerró los ojos, ocultando una furia de 1000 demonios, y respondió con frialdad. Recibí un informe. Alguien está suplantando a Yu Dai, la oficial de sexto rango del Ministerio de Ritos. Sospecho que hay traidores infiltrados. ¿Y se puede saber por qué tú estás con ella? Meng Qingzhou se apresuró a decir, respondiendo a su pregunta, su majestad. La señorita Yu Dai solía trabajar para el rey rebelde Zhao Yuan. Secuestraron a su hermano menor y no tuvo más remedio que obedecer sus órdenes. Pero, hace poco, se enteró de que su hermanito fue asesinado hace 3 años. Así que ahora, lo único que busca es venganza. Quiere destruir por completo al rebelde Zhao Yuan. Por ese motivo, se infiltró en la capital y trajo información clave sobre él. Su intención es ayudar a su majestad. Wu Dai parpadeó repetidas veces con sus grandes ojos. Ya sé que intentas ayudarme, pero yo no tengo ninguna información que ofrecer. El escondite de Shao Gou cambia cada 7 días. Si mis cálculos no fallan, hace exactamente 2 días le tocaba moverse a otro lado. Si hubiera sido un par de días antes, tal vez podría haber servido de guía, para que capturaran vivo al príncipe Shao Gou. Oh, a ver, cuéntame, dijo Dongfang Liuli con un tono helado, fulminando con la mirada a ese par de descarados que tenía enfrente. Meng Qingzhou hizo una leve reverencia, juntando las manos, y dijo con voz firme. El verdadero nombre de Yu Dai es Wu Dai. Es una asesina que trabajaba para Shao Gou. Trae consigo información de vital importancia. Pero antes de decírsela, le ruego a su majestad que me prometa algo. Perdone la vida de Wu Dai. Este siervo está dispuesto a acogerla bajo su techo. La mirada de la emperatriz se volvió tan fría como el hielo, y soltó una risa amarga. Ah, ¿sí? ¿Y encima te la quieres quedar? Así es, afirmó Meng Qingzhou sin levantar la cabeza, totalmente decidido. En el fondo pensaba. De todos modos, ya llevaba tiempo queriendo desplumar a ese tal Shao Gou. Ya que el muy idiota me sirvió la oportunidad en bandeja de plata, no me queda de otra que aprovecharla al máximo. Con la pérdida de una de sus mejores armas de cara al futuro. La suerte de Shao Gou se va a ir en picada, ¿verdad? Ye. Wu Dai, completamente ajena a lo que Meng Qingzhou estaba tramando, se quedó embobada mirándolo. Se había plantado justo frente a ella. Ese joven con los ojos vendados no dudó en desafiar a la mismísima emperatriz con tal de protegerla. Tras haber perdido a su única familia hacía tan poco, de repente, Wu Dai sintió que por fin había encontrado un refugio seguro. Señor, murmuró Wu Dai con la mirada perdida. Sus ojos seductores se volvieron aún más cautivadores. No, me niego rotundamente, exclamó la emperatriz al notar la expresión de embelesamiento de la chica. Su rechazo fue tajante. Ante esto, Meng Qingzhou dijo con absoluta firmeza. Si su majestad se niega a aceptarlo, entonces cerraré la boca. Pero le recuerdo una cosa. La información que trae Wu Dai nos revela la ubicación exacta del rey de Shu, Zhao Yuan. Al escuchar esto, Qin Fenghuo fue el primero en perder los estribos. Emocionado hasta la médula, no tardó en preguntar, ¿de verdad? Y es que, si hablamos de quién odia más a los traidores y se muere de ganas por cortarle la cabeza a Zhao Yuan, a excepción de la emperatriz Dongfang Liuli, ese premio se lo lleva Qin Fenghuo. Totalmente en serio, afirmó Meng Qingzhou. Su majestad, piense en el bien mayor de la nación, le aconsejó Qin Fenghuo, mirando a Dongfang Liuli. Después de todo, él es tu consorte, y por lo visto, ni siquiera te ha puesto los cuernos. Al contrario, te acaba de hacer un favor enorme. En cambio, mírate a ti, lo tienes abandonado, y encima andas por ahí con tus propios enredos. No tienes ningún derecho a rechazarlo. Dongfang Liuli alzó la voz. ¿Estás intentando negociar conmigo? Me da mucha curiosidad. ¿Que no decías amar profundamente a tu esposa? Entonces, ¿por qué andas enredado con otra mujer? Y hasta te juegas la vida para protegerla. Meng Qingzhou soltó una risita. Su majestad, usted no tiene ninguna rencilla personal con Wu Dai. Y mucho menos ahora, que acaba de hacerle un favor tan grande. Aunque yo no me metiera, ¿a poco su majestad se atrevería a matarla de verdad? Solo le faltó gritarle a los 4 vientos. Yo sabía perfectamente que no te atreverías a ponerle ni un dedo encima. Por eso mismo me di el lujo de provocarte. La emperatriz apretó los labios. Su mirada fría se apagó por un instante, y replicó, y sobre tu traición a tu esposa. Y este descarado enredo con otra mujer, ¿cómo piensas justificarlo? Ella sabía en el fondo que no debía preguntar eso. Con ninguna de sus 2 identidades tenía el más mínimo derecho a reclamarle. Como emperatriz, él era su súbdito, y como Dongfang Liuli, no eran más que jefa y empleado. Solo estaban fingiendo ser un matrimonio. Dongfang Liuli sentía un nudo en el pecho. Al recordar la escena de Meng Qingzhou abrazado a esa chica, sintió como si 1000 agujas se le clavaran en el corazón. Estaba muerta de celos. Meng Qingzhou replicó. ¿Y qué explicaciones tendría que darle yo a usted sobre eso? Mi señora,
Todo esto es mi culpa. Wu Dai intervino rápidamente. Al enterarme de la muerte de mi hermano, mis emociones se descontrolaron. Y solo buscaba un poco de consuelo en él. Pero, le juro que no hay nada indebido entre el señor Meng y yo, añadió Wu Dai, dando un paso al frente para defenderlo. Al escuchar sus palabras, Dongfang Liuli se puso a atar cabos mentalmente. Pensándolo bien, esa escena no parecía la de una parejita en una cita secreta. No sé por qué, pero suspiré de alivio, como si me hubiera quitado un gran peso de encima. ¿Qué me pasa? Debí haberme dado cuenta antes. La emperatriz se llevó una mano a la frente. Por un arranque de impulsividad, había perdido por completo la compostura. Lo entiendo, dijo Dongfang Liuli, asintiendo levemente con la cabeza. Muy bien, si esa información resulta ser cierta, accederé a tu petición. Le perdonaré la vida a Wu Dai y permitiré que sea tu sirvienta y guardaespaldas. Men Qingzhou, sin mostrarse humilde ni arrogante, juntó las manos y dijo con calma: este humilde siervo se lo agradece, su majestad. Al ver que la conversación terminaba, Yang Kangai tosió un poco y añadió: por cierto, devuélvenos a la verdadera Yu Dai. No se preocupe, la verdadera Yu Dai está bien, solo está atrapada en una ilusión. Fui yo quien la escondió. Wu Dai se llenó de alegría. No pudo evitar mirar a Men Qingzhou, esbozando una sonrisa absolutamente cautivadora. Al ver esa escena, Dongfang Liuli tuvo de inmediato un mal presentimiento, y volvió a arrepentirse un poco. Men Qingzhou se giró de lado, señaló hacia el sur con su bastón de ciego y habló con serenidad. El rey de Su, Zhao Yuan, lidera a 1 millón de soldados que están emboscados en la cordillera del entierro inmortal. Los otros 500.000 soldados se quedaron para defender el territorio de Su. Esto es para evitar que alguien los ataque por sorpresa y corte sus líneas de suministro. Yang Kangai frunció el ceño, lleno de dudas y asombro, y exclamó: la cordillera del entierro inmortal, la que está junto a la frontera del Gran Pu. Pero si es una tierra prohibida desde la antigüedad. Desde siempre, incontables cultivadores han entrado allí buscando los tesoros de los inmortales, y casi nadie ha salido con vida. ¿Cómo va a ser posible esconder a 1 millón de soldados en ese lugar? Men Qingzhou respondió: Zhao Yuan tiene el alma de un conquistador despiadado. Suele hacer cosas que la gente común ni siquiera se atrevería a imaginar. 1 millón de soldados es algo demasiado llamativo. Por eso, dedicó varios años, sin escatimar en gastos ni en mano de obra, e incluso se adentró personalmente en la cordillera del entierro inmortal para abrir camino. Al final, logró despejar una zona lo suficientemente grande como para albergar a 1 millón de tropas. Yang Kangai se quedó pensativo un largo rato, calculando y evaluando qué tan probable era esto. Después de un rato, Yang Kangai miró a Dongfang Liuli. Su majestad, este viejo sirviente considera que hay un 90% de probabilidades de que sea cierto. Esa tierra prohibida a la que todo el mundo le teme, es justamente el escondite perfecto que a nadie se le ocurriría revisar. De lo contrario, no se explicaría por qué los incontables cultivadores que la emperatriz envió a patrullar el Gran Yin día y noche no han encontrado ni un solo rastro de Zhao Yuan. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Si se esconden en la cordillera del entierro inmortal, todo cobra sentido. Qin Fenghuo, ordenó Dongfang Liuli con firmeza. Dirígete de inmediato a la cordillera del entierro inmortal. Te doy 3 días para encontrar el escondite exacto de Zhao Yuan. Qin Fenghuo, visiblemente emocionado, juntó los puños con respeto y exclamó: a sus órdenes. Dicho esto, Qin Fenghuo rasgó el espacio y desapareció al instante. Vámonos, regresemos a la corte. Dongfang Liuli se dio la vuelta, pero de repente frunció el ceño. Dirigió su mirada hacia un punto específico de la montaña Qinyang. Acto seguido, Dongfang Liuli agitó su delicada mano, y, desde un claro vacío, atrajo hacia sí un levísimo rastro de intención de espada del tiempo. Esta energía, tan fina como un cabello, se comportó como un parásito aferrado al hueso. Apenas hizo contacto, penetró violentamente en el cuerpo de Dongfang Liuli. Su majestad, gritó Yang Kangai, palideciendo de terror. No es nada, dijo Dongfang Liuli, levantando la mano para calmarlo. Giró la cabeza para ver cómo un mechón de su brillante cabello rojo, a la altura de su hombro, perdía su color hasta volverse transparente. Con el rostro muy serio, Dongfang Liuli murmuró: es una intención de espada que domina el gran Dao del tiempo. Por su poder, el nivel de quien la ejecutó debe estar rondando el reino del resplandor lunar. Si un simple rastro residual de su ataque fue capaz de causarme esta herida, el poder de esta persona, me temo que no es para nada inferior al mío. Yang Kangai preguntó, muy confundido. Jamás en la historia se había oído de una intención de espada que manipulara las leyes del tiempo. Además, tenemos un registro estricto de todos los cultivadores del Gran Yin que superan el reino de mover montañas. ¿De dónde demonios salió esta persona? Al llegar a este punto, ambos se quedaron en completo silencio. Wu Dai escuchó toda la conversación y se dio cuenta de que había subestimado el inmenso poder de Men Qingzhou. Incluso a la emperatriz le parecía un rival temible. Lo consideraban un enemigo mortal, un santo de la espada capaz de enfrentarse a la monarca de un país, y sin embargo, él mantenía un perfil tan bajo. Era un hombre de gran corazón, protector con los suyos, y para nada arrogante a pesar de su talento. Y bueno, su belleza era de otro mundo. ¿Cómo podía existir un hombre tan increíblemente perfecto? Con los ojos cristalinos y una mirada perdidamente enamorada, Wu Dai observaba a Men Qingzhou. Esto hizo que su único defecto, su ceguera, se convirtiera en su mayor encanto. Después de todo, los seres perfectos son dioses, y son precisamente los defectos lo que nos hace humanos. Qingzhou, ¿por casualidad viste a algún cultivador que usara una espada? Debió haber pasado por la montaña Qinyang,
preguntó Dong Fang Liuli con un tono muy serio. Men Qingzhou, sin inmutarse lo más mínimo, respondió con frialdad. No. Yo solo soy un pobre ciego sin una pizca de cultivo. Tienes razón, suspiró Dong Fang Liuli. Sentía que la situación se volvía cada vez más crítica. Primero, la guerra total entre las naciones que desató el caos en el mundo. Luego, la rebelión armada del rey de Su. Y ahora, aparecía de la nada un santo de la espada de identidad desconocida. El camino hacia la unificación estaba plagado de obstáculos. Cansada mentalmente, Dong Fang Liuli hizo un gesto con la mano y dijo: vámonos, no vale la pena seguir investigando esto. Haremos de cuenta que jamás encontramos a ese santo de la espada. Yang Kangai quiso insistir. Pero su majestad, un santo de la espada merodeando tan cerca de la capital, podría traer una terrible desgracia. Si ese santo de la espada no quiere revelar su identidad, investigar por nuestra cuenta solo servirá para ofenderlo y ganarnos un enemigo letal de forma completamente innecesaria, concluyó Dong Fang Liuli. Men Qingzhou escuchó en silencio y asintió. Totalmente de acuerdo. Si te atreves a investigar a este santo de la espada, te daré un buen golpe por la espalda a medianoche. A ver si sigues de graciosito. Poco después, la montaña Qingyang fue liberada de su sello, y la emperatriz ordenó a las tropas regresar a la corte. Men Qingzhou llevó a Wu Dai y liberó a la verdadera comandante de sexto rango, Yu Dai. Tras disculparse sinceramente, Men Qingzhou le regaló una píldora de espada de grado terrenal. Solo entonces Yu Dai calmó su enojo. Ahora, solo quedaba esperar a que Qin Fenghuo investigara la cordillera del entierro inmortal para confirmar la veracidad de la información. De esta forma, Wu Dai por fin obtendría su libertad. En el camino de regreso a casa. Señor, ¿acaso dedujo los secretos celestiales para descubrir el escondite del rey de Su? Preguntó Wu Dai con mucha curiosidad. Men Qingzhou sonrió sin responder, manteniendo un aire misterioso e inescrutable. Pero la verdad, es que esto era solo un capítulo importante en la trama de la novela. En la historia original, el primer plan de Zhao Yuan fue todo un éxito. El Gran Jin se tambaleó y cayó en un caos total. Zhao Yuan aprovechó la oportunidad para marchar hacia la capital, y un ejército de 1 millón de hombres apareció sin previo aviso arrasándolo todo a su paso. Avanzaron con una fuerza imparable hasta irrumpir en la capital. No fue sino hasta más adelante en la novela que la emperatriz lo perdió todo, pero aún así, logró encontrar al rey de Su, Zhao Yuan. Llegó completamente sola a la cordillera del entierro inmortal, se abrió paso a sangre y fuego por toda el área prohibida, y acorraló al rey de Su, quien se escondía en algún rincón. Lo golpeó con tal furia que casi lo mata. Pero en el momento crítico, el imponente protagonista, Long Gaotian, apareció de forma épica para salvar al rey. Desde entonces, la emperatriz se quedó completamente sola y se convirtió en la gran y malvada villana de la historia, jurando exterminar a toda la familia de Zhao Gou. La zona prohibida que se decía podía enterrar inmortales, fue arrasada únicamente por la emperatriz. ¡Qué aterrador!, murmuró Men Qingzhou para sí mismo. Al sellarse la montaña Qingyang, la emperatriz enfureció y lideró a sus tropas fuera de la ciudad, escoltada por el gran general y el primer ministro. Este asunto provocó un alboroto inmenso. 3000 guardias imperiales volaron por los cielos, bloqueando imponentemente la montaña Qingyang. Incontables personas en la ciudad fueron testigos con sus propios ojos.